de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Buenas tardes, fútbol. Buenas tardes, ¿cómo estás? Dame un pase genial, dame un grito de gol, dame una gran emoción, dame fútbol, fútbol a lo grande. Dame un pase genial, dame un grito de gol, dame una gran emoción, fútbol a lo grande. A la audiencia de Fútbol a lo Grande, muy buenas tardes. Estamos arrancando la cobertura del fútbol. Aquí estamos en Villa Alicia, en el estadio Luis Alfonso Gianni, donde va a proseguir la fecha 3 del torneo Apertura. Trinidense jugando en condición de local aquí en Cancha del Sol de América, enfrentando al equipo de Libertad. Trinidense que hasta aquí no conoce de victorias. Arrancó perdiendo ante Cerro Porteño en el Defensores del Chaco en la fecha 1 del torneo y días atrás cayó en su viaje a Pedro Juan Caballero ante el 2 de mayo por la cuenta de 2-1. Ya necesita sumar de a 3 el equipo dirigido técnicamente por José Arrúa, que también tiene Copa Libertadores de América, la fase de repechaje. El conjunto de Santísima Trinidad, que en la jornada de hoy prepara cambios con relación al partido anterior ante el 2 de mayo. Enfrente lo tiene al campeón. Hablamos de Libertad del conjunto Gumarelo, que está sexto en la competencia con 4 puntos. El equipo dirigido técnicamente por Ariel Galeano, que viene de tumbar de Luqueño en aquel partido polémico, ganando el conjunto Gumarelo por la cuenta de 2-1. Señores, hay poco movimiento, poca gente. Esa es la realidad aquí en Villa Alicia para este partido, que va a arrancar a las 18:30. Arbitraje de Carlos Paul Benítez con todo el equipo de Fútbol a lo Grande a través de Radio Monumental. Aquí estamos en Villa Alicia para Trinidense Libertad. De fondo el partido que va a cerrar esta fecha 3 de la apertura. Hablamos de Cerro Porteño ante el 2 de mayo. Nos metemos de lleno para el partido entre Trinidense Libertad. ¿Cómo te va, Jorge Niño Sosa? Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Jorge. El saludo cordial para toda la audiencia de Monumental. Fútbol a lo Grande, atractivo partido. Siempre que está uno de los candidatos y el último bicampeón del fútbol paraguayo, uno levanta la mirada y todos los sentidos serían atentos dentro de lo que va a ser esta presencia de Libertad ante un rival siempre complicado, difícil, si bien no es el mismo de la versión del año pasado. Esa es la realidad. Busca encontrar nuevamente su mejor momento el equipo de Trinidense, pero si miramos un poquitito por qué clasificó a Copa Libertadores, lo que fue el año pasado, esperamos que resurja nuevamente el equipo de Trinidense ante un candidato a ganar este partido, como lo es sin duda el equipo Gumarelo. Así que atentos, listos, prestos de cara a esta presentación. Está llegando de a poco el aficionado liberteño, que va ubicándose en la zona de las graderías, principalmente zona de las preferencias. Igualmente el hincha de Trinidense de cara a esta presentación bastante calurosa en la jornada de lunes, que tendremos 2 compromisos en el cierre de la fecha 3 del torneo. ¿Cómo te va, Germán Tiller? Bienvenido, buenas tardes. ¿Cómo te va, Jorge? El saludo también para los compañeros y para la audiencia de Fútbol a lo Grande a través de la AM 1080 Monumental. Es así, ya estamos acá instalados en el estadio Luis Alfonso Gianni de la ciudad de Villa Alicia, donde oficia de local el Sportivo Trinidense, el conjunto del barrio Trinidad de Asunción, para recibir al supercampeón actual del fútbol paraguayo, Libertad. Ambas alineaciones están totalmente confirmadas, Jorge, cuando quieras las compartimos. Y la particularidad que tienen ambos oncenos es que los dos presentan modificaciones con respecto a sus partidos anteriores inmediatamente. En el caso de Trinidense, a comparación de lo que había sido el equipo que había presentado ante 2 de mayo en su derrota por 2-1 allá en la terraza del país en Pedro Juan Caballero, y también en el caso de Libertad presenta modificaciones comparando con la alineación titular que había presentado en el partido pasado como local ante el Sportivo Luqueño. Cuando quieras las repasamos.
Muy bien, bienvenido Gerardo, buenas tardes. Buenas tardes, Jorge, el cordial saludo para todos. Hablamos del Proolímpico Sub-23, fecha número 4, grupo A, ahora minuto 20. Es de la etapa complementaria, Brasil y Ecuador van empatando 1-1. Primeramente abrió la cuenta el equipo ecuatoriano y hace minutos lo empató el Scratch. Más tarde, 20 horas, Colombia va a enfrentar a la selección de Venezuela. Libre para la selección de Bolivia. Darío, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, Gerardo, compañeros, audiencia de fútbol a lo grande. Neumáticos Yokohama, mejor relación precio y calidad. Rubiloc, alarmas estés donde estés. Hizo seguro Chaco. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo puse Quitadol. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago, Avenida Eusebio 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo Campo, tu parrilla preferida. Antes de ir a Jorge, los compañeros en el grupo A, Ecuador 8 con este empate, al igual que Brasil. Brasil 7, Venezuela 2, Bolivia 1, Colombia sin punto. Casal. Estamos con la información. Informe conexión total con personal Flow. Los equipos, Germán, adelante. Trinidense forma con Wilson Quiñones en portería, casaca 1, defensa 15, Víctor Dávalos, 5, Juan Vera, 23, César Benítez y el 14 es Sergio Mendoza. En zona de la mitad de la cancha, el 17 es Joel Román, 13, Juan Salcedo, el dorsal 24 y la cinta de capitanes para Luis de la Cruz y el 11 es Julián Boneto. En ataque, el 35, Alan Pereira, juega junto al 18, Fernando Romero en Trinidense. Muy bien, Trinidense y la configuración del equipo de José Arrúa. Van los equipos al terreno de juego. Los domingos son de Pechugón, sorprende a todos llevando tu pueblo Pechugón de tu pollería roticería preferida. Pechugón deliciosamente natural, urbanización Alturas de Itá, cercanía al Hospital Nacional de Itaguay, Muni de Itaco, cuotas fijas sin reajustes. EMSA Inmobiliaria, contigo desde 1994. Estamos con la información. Informe conexión total con personal Flow. ¿Cómo forma Libertad, sí, Germán? El 1 en el arco, Martín Silva. Línea defensiva compuesta por el 2, Iván Ramírez. 5, Diego Viera. 4, Néstor Jiménez. Y 17, Matías Espinosa. En la mitad de la cancha, el 8 es Bautista Merlini. 26, Ernesto Caballero. Y 13, Alejandro Silva. Como extremo por derecha, el 35 y sub-19, Rodrigo Villalba. Y por izquierda, el 10, Lorenzo Melgarejo. Como referencia en el ataque, el 7 y la cinta de capitanes para Oscar Tacuara Cardoso, Jorge. El árbitro y sus asistentes. Carlos Paul Benítez es el juez principal, sus asistentes, el 1 es Carmelo Candia y el 2 Nancy Fernández. En el VAR estará el encargado Gedirías Zacarías. Muy bien, señores, aquí está Trinidense Libertad, partido que arranca en instante. El saludo entre los integrantes de ambos equipos. El árbitro, sus asistentes, en lo previo el comentario de Jorge Niño Sosa en una presentación de... Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo supe Quitadol. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago, Avenida Eusebio 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo Campo, tu parrilla preferida. 4 puntos en la actualidad para Libertad, que hoy está en condición de visitantes. Allí, entre comillas, si bien la mayor cantidad de aficionados es de Libertad, no puede jugar en su terreno, en su campo trinidense, porque está con algunas refacciones en los vestuarios, principalmente el vestuario visitante y otras remodelaciones. Ya podría estar en la siguiente presentación de local en principio, decía el presidente igualmente ayer en la charla en la sobremesa, el presidente Rieder de Trinidense. Por eso no está jugando este partido en su terreno allí en el Martín Torres. Decíamos del momento de Libertad, un empate, una victoria hasta aquí dentro del campeonato, con la situación polémica que se dio ese juego ante el Sportivo Luqueño, donde después lo terminó ganando Libertad con el gol de Tacuara Cardoso. 4 unidades hasta aquí en la competencia para el Gumarelo. Un comienzo desconocido hoy para el local trinidense, sin unidades, sin puntos hasta aquí. 2 derrotas encima para Trinidense, y sumado a las derrotas, no había jugado bien en las 2 primeras presentaciones. Lo último fue ante el 2 de mayo en Pedro Juan Caballero, llamando sin duda la atención de la forma que está arrancando este torneo el equipo de Trinidense, que tendrá Copa Libertadores en unos días más dentro de la competencia internacional por primera vez, igualmente para el elenco de Trinidad, que hoy tendrá a Wilson Quiñones nuevamente en el arco, titular al equipo de Trinidense, Dávalos, Juan Vera Benítez y Sergio Mendoza en la zona defensiva. En el medio sector, Joel Román, Luis de la Cruz, Juan Salcedo y la presencia de Julián Boneto. Más arriba, Alan Pereira y Fernando Romero. De esta manera arranca hoy el equipo de Trinidense. La visita a Libertad con Martín Silva en el arco, Iván Ramírez, Diego Viera, Néstor Jiménez y Matías Espinosa en la zona defensiva. En el medio sector, el trabajo en la marca de Ernesto Caballero, Bautista Merlini tiramos un poquitito por un costado, la presencia de Silva y Rodrigo Villalba dentro de la formación en el medio sector del juvenil, para cumplir un poquitito también lo que tiene que ver con la regla del juvenil, el caso de Villalba. Más arriba, los experimentados
Lorenzo Melgarejo y Tacuara Cardoso. Todo listo, todo presto de cara a esta presentación. Mira su cronómetro Carlos Polo Benítez. Elías Zacarías estará hoy en el bar. Ya está todo listo, todo presto de cara a esta presentación de Libertad visitando a Trinidense aquí en Villa Elisa. Esto está arrancando, Jorge Casal. Señores, vendrá la orden del juez. Lo hace ahora Carlos Paul Benítez. Mueve Libertad, comenzó el fútbol. Relata Jorge Casal. Va el pelotazo largo con destino de Oscar Cardoso, bajando bien la pelota para Villalba. Se mete Rodrigo Villalba dentro del área. Ataca al equipo de Libertad, la marca de César Benítez. Pone el balón sobre el costado izquierdo. A la búsqueda va Mendoza. No llega la pelota. Habrá reposición de costado en ataque sobre la zona derecha para el equipo de Libertad. Ingresa a www.puesto.le. Aposta. A ganarlo cambia todo. Con Bancopp tenés 100% de reintegro en peajes de Ecovía, Luque, Sambre y tal. Fines de semana de enero y febrero. Bancopp crece desde la raíz. Centro equivocado de parte de Iván Ramírez. La pelota por línea de fondo. Llegó la batucada de Libertad instalándose en la tribuna norte aquí en el estadio de Sol de América. Va a sacar desde el fondo Quiñones para Trinidense. Llegan las 72 horas de descuentos reales a Farmacias Catedral hasta el 31 de enero. Descuentos de hasta el 50% con todos los medios de pago en Farmacias Catedral desde 1905. Amamos cuidarte. Llena tu verano de ahorro con Copetrol. Carga la calidad de siempre a precio más bajo. Hasta 1.250 en alta y 610 guaraníes en diésel. Copetrol, vamos. Salcedo y el pelotazo largo. Pica Alan Pereira, no alcanza. La pelota le va quedando Melgarejo por la izquierda. Melgarejo jugando sobre costado zurdo. Pica, no llega la pelota. Oscar Cardoso. Mal el pase de Bautista Merlini. El que logra alcanzar es Wilson Quiñones sin apresurarse. Buscando las salidas del fondo con Juan Vera. Lo de Cerro Porteño no prosperó porque habían cosas arriba de la mesa. Era una linda opción. Agradezco el interés de ellos porque era una institución muy importante. Pero seguimos analizando otras opciones. Thiago Vecino, futbolista de Liverpool en todo pelota, programa uruguayo. Saca desde el fondo Mendoza para Trinidense. En la ciudad de Villeta contamos con zona residencial con salida a rutas importantes. No hay Italia, acceso sur. Contacta 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es inversión más segura en la vida. Llegó Buller, la nueva marca de motos que te permite ir más lejos o más rápido para verdaderamente sentir el poder en tus manos. Moto Buller, el poder de tu pasión. Sacando el limpio porque fue todo muy rápido y es bueno charlar la noticia allí. ¿Qué exactamente dijo Vecino? Lo de Cerro Porteño no prosperó porque habían otras cosas arriba de la mesa. Luego era una linda opción. Agradezco el interés de ellos porque era una institución muy importante. Pero seguimos analizando otras opciones, dijo Thiago Vecino. Bueno, analiza otra oferta de la actualidad. Continúa Liverpool. De momento está Exacto, allí. sí señor. Liverpool, uruguayo. Está cargando Trinidense, la pelota le va quedando sobre la derecha, no va a alcanzar, no va a llegar Dávalos, pelota por línea de fondo, tiro de portería que corresponde a Libertad. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay, Etiopía Quitadol. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio 1751, llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Hay algo nomás que no me cuadra, porque en su momento cuando aparece la figura paterna es como que se complica. Después él dice, hubo algo sobre la mesa y después cuando el padre también, ahí hubo un cortocircuito allí en medio de las negociaciones cuando estaba ya todo hecho en tiempo atrás, hasta que no se dio. Y veremos finalmente si Cerro va a contratar o no el 9. En principio sigue en la búsqueda del 9. Y se queda por ahora en el Liverpool uruguayo el delantero. Esa es la realidad. Se viene Alejandro Silva para Libertad. Es momento de unirnos para alentar cada jugada. Tokio, prende tu pasión por el fútbol. Probaste el Pack Fortín, etiqueta negra con pomelo. Es paraguayo de sabor único Sporting. Pásate ya salud protegido. Tienen beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. La pelota le va quedando la salida. Víctor Dávalos pierde el esférico lateral derecho de Trinidense. Merlini se queda con la pelota picando por la izquierda Espinosa. Va Libertad buscando el primero sobre costado zurdo. Merlini otra vez entra en contacto con el esférico. La pelota para Caballero. Ernesto Caballero sobre costado izquierdo para Espinosa. En la marca de Román. La presión sobre Oscar Cardoso. Retrocede. Alcanza Ernesto Caballero. Va Libertad por el primero. Solicita tu seguro de automóvil con carta verde de Panal Seguros. Tienes respaldo las 24 horas. Estés donde estés. Ingresa a panalseguro.com.py. Mira los partidos nacionales e internacionales con tu hierba Pajarito Premium y Suave. Hierba mate Pajarito. Cultura y sabor en un sorbo de tradición. Tiene pelota y campo Libertad. Lo espera el equipo de Trinidense para tratar de sorprenderlo de contra. Se mete, pero no alcanza Ramírez. Balón a un costado. Va a reponer desde el fondo Mendoza para Trinidense. En San Justo de Arroz tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas. Distribuidor autorizado, cemento Valemía, acceso sur, casi perpetuo, socorro, Pupa Energy, aumenta el rendimiento físico, mejora la memoria y la concentración, reduce el riesgo de enfermedades cardíacas. Pupa Energy, calidad de éticos. Sacando la pelota Mendoza desde el fondo sobre costado izquierdo, balón arriba, picando, buscando meterse Alan Pereira en ataque. La pelota le va quedando en la defensa Libertad, corre, atención, busca Melgarejo, balón para Dávalos, no se quiere complicar, baja de cabeza para Quiñones, atento el arquero de Trinidense. Es lo del Salón Online, si te registras con el código Urubiense 1000 guaraníes de bono extra, los 200.000 guaraníes
el bono de bienvenida. Decir bienestar y certeza exige Paco. Más de 40 años llevando energía al país. Vera para César Benítez. Benítez pisa el esférico, levanta la cabeza mirando el panorama. Otra vez con Juan Vera. Vera tiene la salida para el conjunto de Trinense. La presión de Berlini. Anticipa bien, atención Matías Espinosa. Román recoge el rebote. Juega por abajo para Dávalos. Carga Trinense. La pelota arriba para Fernando Romero. Romero para Román. Atención. Se aproxima al área. Carga el equipo de Trinense. Se mete en diagonal a punta. Bonito. No pudo rematar. No tuvo ángulo. Va sacando desde el fondo Viera para el Lumarilo. En Casa Grutter tenemos los mejores precios minoristas y mayoristas. Venía a hacer tu compra grande del mes. En Casa Grutter siempre salís ganando en Energy. Más de 80 estaciones de servicios a nivel país. Energy, energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía de calidad al precio justo. Juega rápido Merlini sobre el costado izquierdo. La pelota le va quedando Matías Espinosa por bajo para Néstor Jiménez. Retrocede con el experimentado Martín Silva. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 5 minutos. Primera etapa Rubiloc. Alarmas de este donde estés indica Jorge. Que de momento hay empate. Trinidad Libertad 0-0. Y su seguro, Chaco. 20:50 se cierra, señores, esta tercera fecha en el Defensores del Chaco. Cerro Porteño, 2 de mayo. Para Internet Industria Depósito, Fábrica, Urbanización, Centro Industrial de Villeta 1 y 2, comunicate el 413-7000, la Paraguaya Inmobiliaria S.A. Este domingo 800 millones más una Corolla Cross, una Peugeot más una Lancha, más de 2.000 millones en premios en el poder de cambiarse por Emoy. Como opción de salida se muestra por la derecha Iván Ramírez para Libertad, jugando para Rodrigo Villalba, carga el Lumarilo. Villalba toca con Alejandro Silva, de vuelta con Villalba, se mete Alejandro Silva, la pelota para Iván Ramírez en campo rival, marca Pereira colaborando en defensa. El balón le va quedando a Boneto, fue al piso, falta. Tiro libre en su terreno para Trinense. Llegaron los precios bajos de Diesel para que puedas andar con aire todo el día. Fórmula regular 5.650 y Fórmula Super 6.150 con Diesel. Precio bajo, calidad superior. Olvídate los metales oxidados. Aplica convertidor y déjalo como nuevo. Sin impermeabilizar, repararse ya y proteger tu casa con Zika. Queda bien. ¿A quién le advierte el árbitro del partido, Germán? A Iván Ramírez por protestar en la última acción. Es tiro libre en su campo para Trinense. En el Sol Seguro solicita tu precio seguro 021-236-3000. Ingresa a solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Con Punto Farma y la Cooperativa Universitaria accedes al 35% de descuento en tus compras. Aprovecha estos beneficios con Cooperativa Universitaria. La presión alta de Ernesto Caballero sobre Boneto. Saca bien Ernesto Caballero. Pelota para Viera. Viera todavía en su terreno. Levanta la cabeza para atrás ahora con Néstor Jiménez. Jiménez y la salida del fondo para el conjunto de Libertad. Jiménez se viene cruzando mitad de terreno. Vale, esférico largo. Atención. Corre, pica. Villalba se alcanza para peligro. No llega. Saque de costado. Va a ser Mendoza para Trinense. Santa Elena te acompaña en reuniones de familia, fútbol y asado. El vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. Recupera la Z Hombre, nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Recuperar la Z Hombre que le da papasa. Ex Quilmes en su momento Julián Boneto. En mi caso yo le voy a estar observando mejor al argentino. Uno de los refuerzos que tiene el equipo de Trinidense. Después llegó el colombiano, José Luis Sinisterra también. Un argentino que tiene que sumarse en las próximas horas. Habría que ver si ahora en el entretiempo no dará a conocer el nombre de Rier. Decía que hoy iba a dar a conocer también el nombre del extremo argentino que está cerrando Trinidense. Muy bien, el partido aquí en Villaliza está 0-0. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues de Quitadol. La salud tiene apellido Fleming, sistemas de pago, Avenida Cebetela 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. La pelota en poder Jorge. de Trinidense, sí escucho. Y Julián Boneto es uno de los que ingresa como titular en este partido como cambio a comparación de lo que había sido la presentación inicial de Trinidense contra 2 de mayo en el partido pasado. Ingresa en reemplazo de Pedro Arce. Los otros dos cambios que también introduce a Rúa para este partido a comparación del partido pasado son Alan Pereira por Enrique Borja y Víctor Dávalos en el lateral derecho por Armando Ruiz Díaz. Muy bien, es pelota de Román en ataque para Trinense. Juntos llevaremos a Paraguay al Mundial Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Probaste el Passport en etiqueta negra con pomelo paraguayo de sabor único Sporting. Pásate ya Salud Protegido, tener beneficios inmediatos comunicando 319-0000. Salud Protegida. La pelota en terreno del conjunto de Libertad. Se va metiendo Víctor Dávalos cargando el equipo de Trinidense. A Rúa le estaba indicando justamente algo allí a Dávalos, también a Salcedo. Balón para Romero. Deja pasar Romero, la marca de Néstor Jiménez. Insiste Román. No hay falta, no dice el árbitro. Quedó tendido un futbolista, me parece que es Boneto el que está sentido en Trinidense. Aprovecha para salir de contra Rodrigo Villalba. Falta. Infracción es de Boneto. Lo venía sujetando a Villalba y va a ser amonestado, Germán. Amonestado el ofensivo argentino Julián Boneto, el primero que ve la tarjeta amarilla en el partido. Te informo también, Jorge quedó sentido en la última acción allí en zona del área grande. El jugador del Sportivo Trinidense, en breve confirmamos de quién se trata. Mendoza, el capitán de Trinidense, Sergio Mendoza, se está tomando del rostro. Había acusado una patada, se puede decir, un golpe con el pie por parte de Rodrigo Villalba en lo que era la salida de Libertad.
reclamaban falta, me quedó la duda porque estamos del otro lado si era adentro del área o no. En ese intento de media vuelta, una chilena sacando la pelota y parte del rostro del jugador de Trinidense. A ver qué. Afuera, Jorge. Afuera, correcto. Pero, ¿es o no falta? ¿O era? Era falta, correcto. Era falta. Sí. Era falta y estaba cerca Carlos Paul Benítez. Estaba muy cerca Carlos Paul Benítez. No fue primeramente pelota, fue primeramente el rostro del jugador, después la pelota. Exacto, sí, señor. Ok. Hay pausa, tiro libre para Libertad. Informe conexión total con personal Flow. Olímpico sub-23, minuto 35 del segundo tiempo. Brasil está ganando 2-1. Ecuador está clasificando a la fase final. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 10 minutos. Primera etapa Rubiloca, alarmas este donde se indica Jorge. Que van empatando Trinidense, Libertad 0-0. Y su seguro, Chaco. Monumental. Se va recuperando de a poco, reponiendo de a poco Mendoza, que está charlando allí con el árbitro del partido, con Carlos Paul Benítez. El partido 0-0. Tiro libre para Libertad. Testeado, comprobado, probado, llena tu parrilla con 8 chorizos y cortes parrilleros de Upisa, calidades de su origen. Cuando necesitas materiales de construcción, recordad que la solución es Ferro Parecea, 42 años ayudándote a realizar tus proyectos. Se vendrá el tiro libre para el conjunto de Libertad. Va a ser retirado a un costado Mendoza para recibir mejor atención. El lateral izquierdo del equipo de Trinidense. Tiro libre en ataque, pelota para el Gumarilo. Todos los accesorios que siempre quisiste los encontrás en Erimar, alarmas polarizados y mucho más. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Con las motos Kento tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Avanza siempre con Kento. Alejandro Silva juega rápido. No, espera, le dice el árbitro del partido. Se va a repetir el tiro libre para Libertad. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEA, bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. Brindemos por la amistad que perdura con un delicioso vino Álamos. Importa, distribuye en Paraguay, Frutos de los Andes. Síguenos en Instagram, @Frutos de los Andes, PY. Alejandro Silva jugando para Iván Ramírez, cargando Libertad. Atención, Iván Ramírez coloca centro, pelota al área. No pudo Marlini, saca Juan Vera. Rebote para Matías Espinosa, saca Román. Puntilla Fernando Romero, recupera Ernesto Caballero, centro, las manos. Atento Quiñones, se queda con la pelota el arquero de Trinidense. Entonces Barber, servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Entonces Barber Oficial. En Rumbo CCA adquiriendo, renovando tu precio de seguro vehicular. Llevas una póliza seguro hogar por un año. Rumbo CCA de seguro, 63 años protegiendo tu futuro siempre. La pelota en poder de Libertad, que es el que propone, lo espera Trinidense. Luis de la Cruz, le saca el balón a Ernesto Caballero, vuelve a recoger a Ernesto Caballero. Buen pase para Tacuara, viene. Tacuara para gol, vino, está. Gol. Banderina arriba. Posición adelantada de Tacuara. Cardoso levantó el banderín. Nancy Fernández. Me parece que lo van a analizar. Niño, anulado el gol. Sí, rápidamente, jugada fina, pero me va a decir Gerardo que se ve en la reiteración porque se va a analizar. Levantó el banderín Nancy Fernández. En la primera que tuvo Tacuara ya la mandó a guardar allí al fondo. Esquinado al arco defendido. Adelantado, Jorge. Correcto. ¿Por mucho, por poco? Y por poquito. Por poquito, pero adelantado Tacuara. En esta le damos la derecha a la señorita Nancy Fernández. Sí, señor. Gran pase de Ernesto Caballero que recapturó el esférico. Es pelota para Trinidense. La Plata Empeño es la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Ingresa a laplata.com.py. Empeña, seguro empeña en La Plata. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el abasto norte. Bloquea Pollos Amanecer, el Granjero Campo 9. De todas maneras están revisando las acciones así, Germán. Así es, Jorge, y además, antes del pase de Ernesto Caballero, quedó reclamando una falta Luis de la Cruz aquí sobre el costado derecho del ataque del Sportivo Trinidense. Ese también está siendo motivo de protesta por parte de la gente local. Señores, ahora salida para Trinidense. Compra a precio mayorista en el ahorrazo, encontraste todos los precios bajos y gran variedad de encontrarnos en el mercado de San Lorenzo, Capitán en el ahorrazo super mayorista te ayuda a ahorrar de verdad. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades, profesores altamente calificados. Inscríbete al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Bueno, va a continuar el fútbol sacando desde el fondo Quiñones, el arquero del equipo de Trinidense. Pelotazo bien largo, pica de la Cruz sobre la zona derecha, busca Fernando Romero. Anticipa y golpea de cabeza Ernesto Caballero por el medio, Juan Vila para Trinidense. Mete la pierna derecha también Luis de la Cruz. Saca Ernesto Caballero de cabeza, de la misma manera Diego Viera. Intenta atención, va corriendo Dávalo buscando el primero Trinidense. Centro de Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Teléfono 0971-830-008, Ruta Coronel Franco, Primavera Concepción. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocido mundialmente por su calidad y resistencia. Distribuye la Costa SRL. Salcedo cambia por la izquierda, pica, pero no va a alcanzar, no va a llegar a la pelota Mendoza. El balón le va quedando a Martín Silva. Despeja con la pierna derecha, muy largo, no va a llegar, no va a alcanzar Villalba, saca de costado. Pelota en ataque para Trinidense. En Bristol aprovechar la semana de TVs y celulares, celular Samsung A04, cuotas de 99.000 guaraníes. Con tus compras participaste y la promedio de 2.000 millones en premios. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Baterías Balta con mayor fuerza de arranque y tecnología PowerPrint para mayor duración. Encontrarlas en las mejores casas de baterías del mundo. Yo elijo baterías
aparta un golazo. Va cargando, atención sobre el costado izquierdo. Boneto avanza el conjunto vetridense. Le queda el gol a Román, apunta el disparo. Bloquea bien sacando Néstor Jiménez. El rebote le va quedando a Lorenzo Melgarejo. Buscando Tacuara Cardoso, el contragolpe no va a llegar porque Vera anticipa. Vera se equivoca en la pelota, en la sesión, el pase y va saliendo Libertad. Llegó Yur con cereales de La Pradera. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Mil empeños, venta de arreglos, joyas de oro y plata. Empeño, mejor cotización, servicio, casa y profesor Cabral Concepción. Mil empeños. Merlin y el control de la pelota buscando el esférico por bajo. Néstor Jiménez. Descarga fútbol sobre la zona derecha. Ayer tiene Viera. Viera elude la marca de Alan Pereira. Complicado en la pelota. Viera, la presión alta sobre él. Vuelve a recoger por el medio Caballero para Libertad. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 15 minutos. Primera etapa Rubiloc. Alarmas estés donde estés. Indica Jorge. Que están empatando Trinidense, Libertad 0-0. Y su seguro Chaco. Monumental. Recordando, Gerardo, mañana Uruguay, Perú, Chile, Argentina, Preolímpico Sub-23, en donde inclusive Paraguay ya puede meterse a la siguiente ronda, aún sin jugar. Sí, señor, mañana 5 de la tarde, Uruguay ante Perú y 20 horas Chile ante Argentina. Repasemos el panorama, Grupo B, Paraguay 7, Argentina 4, Chile, Perú 3, sin punto alguno, Uruguay de Marcelo Bielsa. Muy bien, Salcedo y la salida para Trinidense. Y si declaramos hoy, le aplicamos una costilla a un guisacho con la mejor carne 100% chequeña, Short TV, con la garantía de la cooperativa Short Teacher. Este verano probablemente no puedas hacer todo, ir al cine, fiestas, en la piscina, bailar, pero hagas lo que hagas, usa control, feel, make feel. Alejandro Silva recoge el balón por el medio, Silva descarga fútbol sobre la izquierda. Allí va corriendo Merlini. Merlini mete la diagonal otra vez con Alejandro Silva, pone el esférico sobre Néstor Jiménez. Avanza Libertad que quiere el primero, ya convirtió, fue anulado el tanto de Tacuara Cardoso por posición adelantada. La pelota de Néstor Jiménez para atrás con Viera. Libertad juega en su terreno. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua, ventas al 607-151. Cerámica Itagua 100% pasión. Lunes a sábados de 5 a 20 horas y domingos de 5 a 13 horas. Sargento Silva entre defensores del Chaco y Julia Miranda Cueto. Comercial Economía San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Se equivoca Alejandro ¿Por qué? Silva, la pelota por línea de fondo. Habrá reposición de arco de Quiñones para Trinidense. Sí, Germán. Y hace un rato repasábamos los cambios de Trinidense para este partido. Por el lado de Libertad, Bautista Merlini es el que comienza como titular en reemplazo de Lucas Sanabria y Rodrigo Villalba, el sub-19, en reemplazo de Elvio Vera. Con respecto a Lucas Sanabria, quería aportar también Jorge. Él va a estar fuera de las canchas por un mes. Sufrió un esguince de tobillo en el partido pasado frente al Sportivo Luqueño. De hecho, él se había retirado lesionado por esa razón y estará fuera por ese tiempo. Por un mes estará sin ser dispuesto para Ariel Galeano, el volante central gumarelo. Pelota en su terreno para Libertad. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo soy Sube Quitadol. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Mendoza controla la pelota, retrocede para el experimentado César Benítez. A su vez juega por bajo para Quiñones. La presión de Tacuara Cardoso. Despeja Quiñones, el esférico bien largo con destino de Fernando Romero. Salta el delantero. Bajo la pelota para Alan Pereira. Pica por la derecha. No llega Román. La marca de Néstor Jiménez. ¿Quién queda tendido en el piso? Caballero. Infracción es Ernesto Caballero. La falta de Salcedo. Tiro libre en su terreno para Libertad. Es momento de unirnos para alentar cada jugada. Tokio, prende tu pasión por el fútbol. Probaste el pack Sporting etiqueta negra con pomelos para cuento de sabor único Sporting. Pasate ya salud protegido. Tener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. No digo que esté mal, pero cuando va a tomar vuelo, cuando va a despegar el partido, siempre queda tendido un futbolista niño. Quiere pasar. Normalmente en nuestros partidos, increíblemente estiramos este tipo de situaciones cuando parece que va a arrancar el partido y más con una temperatura bastante pesada. Algunos por ahí llega a destiempo, algunos simulan, de verdad, pero en otros casos, aquí que hay asistencia médica, se nota que fue un encontronazo importante, por eso está caído el hombre de Libertad. Caballero está sentido allí. Hablando de Caballero, me pasan aquí un mensajito que Libertad podría estar sumando a Lucena. El 50% del pase de Libertad tiene Lucena y el otro 50% tiene Cerro. Así que en las próximas horas puede haber novedades. Con Ángel Lucena, que últimamente estaba en Colón de Santa Fe. Así que podés ir sondeando un poquito también, Germán, por allí si algún directivo de Libertad, alguien dice después del partido, principalmente la posible vuelta de Lucena a Libertad, es algo que va tomando fuerza a estas horas en la tarde.
Va a continuar el fútbol, se va recuperando Ernesto Caballero del partido 0-0. Informe conexión total con personal. Fútbol Flow. español, fecha número 22, minuto 45 del segundo tiempo. Getafe con el defensor paraguayo Mar Alderete titular. Está derrotando 2-0 a Granada. El tiro libre para Libertad, pelotazo para Cardoso, la marca de Mendoza. Mendoza con Salcido, se organiza en el fondo trinense. Elegimos calidad, elegimos lo mejor. Sanicer y Clocol, acompañando siempre tus grandes proyectos y construcciones. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en todas sus estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Se va metiendo Lorenzo Melgarejo, intenta alcanzar ante la marca de Dávalos. Cierra primero el futbolista de Trinense, se equivocó. Le queda el rebote a Villalba. Melgarejo dentro del área. No pudo rematar, no tuvo ángulo. Melgarejo, niño. Se le termina escapando esa pelota a Melgarejo. Si bien es cierto, fue algo fuerte el pase del juvenil Villalba, porque fue hasta el fondo Melgarejo a presionar la salida de Dávalos. No le dejó salir allí el hombre de Trinense, ganó bien y Rodrigo Villalba como que se equivoca un poco, se apresura, impreciso en el pase muy largo para Melgarejo, que fue, insistió, pero que al final se quedó sin el balón. Tiro de portería para Trinense. ¿Cuánto va, Darío? Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 20 minutos. Primera etapa, Rubiloca, alarmas donde estés, indica Jorge. Que están empatando Trinense, Libertad 0-0. Seguro, Chaco. Melgarejo reclama una falta de Juan Vera, el árbitro dice que siga el fútbol, va Melgarejo levantándose, diciéndole algo al juez del encuentro, no pasó nada, es saque de meta para Trinense. Todo momento bueno para disfrutar Lactolanda, leche, yogur, manteca, queso, Lactolanda, la salud de cada día. La Caja Mutual te ayuda a construir tu futuro mediante la jubilación privada voluntaria. Desde los 18 años puedes afiliarte. Más información al 218-4000. Caja Mutual. Pelota de Quiñones allí en la salida, está cerca Salcido, se perfila Juan Vera para recibir el pase. Oval esférico bien largo, es lo que indica Salcedo a Romero. Salcedo y el pelotazo largo con destino, atención de Alan Pereira, de cabeza saca como puede Ernesto Caballero, de manos va a reponer, Dávalos para Trinense. Vive el verano con Electroban Piscina Bestway de 6.678 litros, estructura metálica con cuotas de 128.000 guaraníes. Electroban mejorando tu calidad de vida. Los domingos son de Pechugón, sorprendiendo llevando tu pollo Pechugón de tu polería o roticería preferida. Pechugón, deliciosamente natural. Se mete Bonito, pero primero llega la marca Iván Ramírez para el equipo de Libertad, la presión de Bonito. Ramírez tiene el control de la pelota, impacta en Bonito, saque de costado en su terreno. Para el conjunto de Libertad tenemos 22 prácticamente de la primera parte del partido, sigue 0-0. Urbanización Alturas de Ita, cercanía al Hospital Nacional de Itaguay, Muri de Taco, te fijas sin reajustes. En Inmobiliaria contigo desde 1994. Ingresa a www.apostar.la. Apostar a ganar lo cambia todo. Intenta la salida rápida sobre la zona derecha el equipo de Libertad con Iván Ramírez. Va Oscar Cardoso bajando para Iván Ramírez. Ramírez tiene el control de la pelota, retrocede mucho con Néstor Jiménez. Atención, la presión de Joel Román. Balón para Merlini, encaró Merlini. Cruzamiento de terreno, se viene de contra, tiene panorama Libertad. Va Matías Espinosa por la izquierda jugando para Melgarejo. Va a llevar el centro, cabecera del área. Se va metiendo, atención, Alejandro Silva apunta. Va a disparar, no, levantó al centro equivocado, me parece. Tenía como para rematar Alejandro Silva, se apuró. Le termina regalando la pelota al fondo de Trinense, niño. Levanta la mano, pide disculpas, imprecisa que Silva no se animó a disparar, sino optó más bien por el pase filtrado a espalda a los centrales de Trinense. Era buena la opción, pero se terminó equivocando Alejandro Silva. De a poquito, como que va agarrándole ritmo al partido el conjunto humarero. Habrá pelota desde el fondo para Trinense. Con tus tarjetas de crédito Banco tenés 25% de ahorro en librerías y grandes tiendas todo febrero. Banco, crece desde la raíz. Disfruta el verano con Farmacia Catedral. Se acerca el último sorteo de premios increíbles este 1 de febrero en Farmacia Catedral. Además de cuidarte, amamos premiar. Qué rápido recaptura la pelota Libertad. Ronda en el fondo del Trinense. Va Alejandro Silva, tira. El arquero Quiñones, rebote, tacuara, salvo Quiñones. Insiste Rodrigo Villalba sobre la zona derecha. Se va metiendo Villalba, bombazo de Alejandro Silva que salvó Quiñones. La pelota de Merlini, corre Oscar Cardoso, Quiñones salva el arco de Trinense. Copetrol bajó el precio de su combustible, Supra 95, 6.150, Suprema 97, 7.500, Diesel Gold 7.690 guaraníes. Todos los días Copetrol, vamos. En la ciudad de Villeta contamos con zona residencial con salida a rutas importantes, no hay tal acceso sur. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. El anterior ya le había quedado por el tiro, pero optó por el disparo. Ahora sí, optó por el pase esa vez, no por el disparo, esta vez sí. El disparo de media distancia y la buena respuesta de Quiñones, que después tenía solito la cuadra y mete nuevamente la pierna Salvador allí. Ahora sí, momento complicado para Trinense, que había arrancado bien, pero que en esta parte comienza a encontrar su mejor momento dentro del campo. Libertad. El juego sigue 0-0. Llegó Buller, la nueva marca de motos que te permite ir más lejos o más rápido para verdaderamente sentir el poder en tus manos. Motos Buller, el poder de tu pasión. Solicita tu seguro de automóvil con carta verde de Panal Seguros. Tienes respaldo las 24 horas. Estés donde estés, ingresa a
nacionalseguro.com.py. Le cuesta tener la pelota al equipo de Trinidense. Vuelve a recuperar libertad, aunque se equivoca en esta acción. Ernesto Caballero le va quedando el rebote a Víctor Dávalos. Dávalos en su terreno. Cruzamos 23 de la primera etapa. Siguen empatando Trinidense Libertad aquí en Villaliza 0-0. Combatir el calor con un sorbo de tradición, el sabor de la cultura y la pasión. Yerba mate pajarito, lo bueno se vuelve tradición en todas partes. En San Justo ahora tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas. Distribuidor autorizado, cemento Vallemí, acceso sur, casi perfecto, Socorro Ñembe. Néstor Jiménez con la pelota dejando por el medio para Alejandro Silva. Juega rápido con Iván Ramírez. Se va posicionando para recibir Villalba. Carga Iván Ramírez para Rodrigo Villalba. Avanza el equipo de Libertad. Villalba y el mano a mano con Mendoza. Mete la diagonal cerca del área. Pelota para Alejandro Silva. No tiene ángulo para el disparo. Prefiere jugar con Iván Ramírez por la derecha. Va al centro, al área. Pasado. ¿Quién está? Nadie. Pica Merlín y no va a llegar. Habrá salida para Trinidense. Olímpico Sub-23. Brasil le ganó 2-1 a Ecuador y clasificó a la fase final. Ecuador clasificará esta noche si Venezuela empata o pierda ante Colombia. Merlini lo venía empujando. Román Pita, el juez del encuentro. Carlos Paul Benítez. Tiro libre para Trinidense. Pufa Energy aumenta el rendimiento físico, mejora la memoria y la concentración, reduce el riesgo de enfermedades cardíacas. Pufa Energy, calidad de éticos. Es lo del Son Online. Si te registras con el código Robin, 100.000 guaraníes de bono extra, los 200.000 guaraníes del bono de bienvenida. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 25 minutos. Primera etapa, Rubiloc, alarmas estés donde te indica Jorge. Señores, empatan Trinidense Libertad 0-0. Hizo seguro, Chaco. Monumental. Saca Quiñones desde el fondo para Trinidense. Decir bienestar y certeza exige Paco, más de 40 años llevando energía al país. En Casa Grutter tenemos los mejores precios minoristas y mayoristas. Venía a hacer tu compra grande del mes. En Casa Grutter siempre salís ganando. De la Cruz de cabeza con el picho, va sacando desde el fondo la pelota para Libertad. Iván Ramírez perdió atención en la salida de Libertad. Le queda el gol a Pereira. Vino el gol de Trinidense, vino hasta Martín Silva, niño. Y le termina salvando Martín Silva. Un grosero error de Diego Viera. Queda corto en ese despeje o pase allí. No entendí la verdad que quería hacer. Lento en sus movimientos Diego Viera digo, y en el fondo estuvo solito Alan Pereira, que ante la salida de Martín Silva, que le achicó el ángulo de disparo, tuvo una magnífica chance que terminó desaprovechando el juvenil delantero que tiene el equipo de Trinidense. Error grosero, no aprovechado de parte del delantero de Trinidense. Error grosero, digo, de Viera. Silva salvó el arco de Libertad. En Energy, más de 80 estaciones de servicios a nivel país. Energy, energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía, calidad al precio justo. Para instalar tu industria, depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2. Comunicate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Va Salcedo, intenta el contragolpe para el equipo de Trinidense. Salcedo se mete, juega para Alan Pereira por la derecha para Román. Llega Román, protege el esférico, atención. Carga el conjunto de Trinidense. La pelota otra vez para Salcedo. Aplica el freno Salcedo. Se va metiendo el volante interno de Trinidense. La pelota para Román. Coloca centro al área. Le va quedando la cabellera. Atención, metiéndose de la Cruz. Apunta, le quiere pegar, no tiene ángulo. Insiste de la Cruz, saca el disparo. Lejos afuera. Intentó de la Cruz. Tiro de portería para Libertad. Este domingo 800 millones más una Corolla Cross, una Peugeot más una Lancha más 2.000 millones en premios. NT, el poder de cambiarse por Emoy. Llegar a los precios bajos de Shell para que puedas andar con aire todo el día. Fórmula regular 5.650 y fórmula super 6.150 guaraníes. Si el precio bajo, calidad superior. Hay pausa, señores. Se van a refrescar los integrantes de ambos equipos. Intenso el calor aquí en Villaliza. Trinidense Libertad 0-0. Informe conexión total con personal Flow. Fútbol español, se terminó el partido. Getafe con Omar Alderete en todo el compromiso de local. Superó a Granada 2-0. Voy contigo, Germán. Minuto de hidratación es lo que dispone ahora Carlos Paul Benítez, el juez principal del partido. Los técnicos aprovechan para dar indicaciones cada uno de los componentes del equipo. Aprovechamos para repasar la lista de suplentes de ambos conjuntos. Jorge, si te parece bien, Víctor Zamudio es el arquero auxiliar del Sportivo Trinidense. El resto la componen David Villalba, Armando Ruiz Díaz, Wildo Alonso, Jorge Jara, Diego Mercado, Pedro Arce, Enrique Borja, Oscar Jiménez y Marcos Machuca, el único sub-19 que tiene en su lista trinidense para este partido. En cuanto a los suplentes de Libertad, ellos son Rodrigo Morínigo, el arquero auxiliar, Iván Piris, Miguel Jaquet, Luis Cardoso, Álvaro Campuzano, Iván Franco, Hugo Martínez, Elvio Vera, Aarón Molinas, otro sub-19, Gustavo Aguilar, Antonio Vareiro y Roque Santa Cruz. Muy bien, continúa la pausa, el partido 0-0. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo peso Quitadol. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, avenida Cibetela 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo Campo, tu parrilla preferida. De fondo se va a cerrar esta tercera fecha del torneo. Apertura en el Defensor del Chaco 2050. Cerro 2 de mayo, pita José Méndez en el bar Ulises Merele. Juntos llevaremos a Paraguay al Mundial Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Probaste el pack por etiqueta negra con Bomelos paraguayos
de sabor único Sporting. Pásate ya Salud Protegido, tienen beneficios inmediatos. Comunicate 319-0000. Salud Protegida. Ya regresaron los equipos. Va a sacar Martín Silva para el Gumarila. Tardas mucho tiempo para levantar paredes. Utiliza el mortero de elevación Sicabol 105 y repara tu pared en solo 2 a 3 horas. Tu casa con Sica queda bien. En el Sol Seguro solicita tu póliza seguro 021-236-3000. Ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Silva con Ernesto Caballero en su campo, juega por bajo para Jiménez, otra vez con Martín Silva, le sacaron de la pelota, hasta el gol está, llega bien a lo justo, señores, no pudo Romero, le puntearon la pelota allí a Martín Silva, era gol cantado de Trinidense, no, aparece como Salvador Viera, milagro del arco Gumarino, niño. Y en esta termina salvando Viera, así como en una se enredó, tuvo complicaciones, en esta en el momento oportuno. Termina apareciendo el grandote defensor de Libertad. Atención con el tiro de esquina. Es córner desde la derecha. Viene el centro de Dávalos. Pelota arriba al testazo. Balón en el fondo. Termina sacando Jiménez. Se salvó Libertad. El juego 0-0. Hoy Punto Farma es Mega Delivery. Hasta 50% de descuento en productos seleccionados a través de la web o app. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Santa Elena te acompaña en reuniones de familia, futuro y asado. El vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. Ahora sí sale un poco más el conjunto de Trinidense, metiendo presión en ataque. Se va metiendo por la izquierda. Carga Lamperira. Pereira jugando con Bonito para el centro, está buscando el primero Trinidense, el Beto de la Cruz tira, le pega lejos afuera, repondrá Martín Silva para Libertad. ¿Cuánto va? Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 30 minutos, primera etapa Rubiloca, los más desde donde te indica Jorge. ¿Qué hay paridad aquí en Villaliza? Trinidense, Libertad 0-0. Y su seguro Chaco. Recordando, señores, la cuarta fecha arranca el viernes con 2 partidos. Nacional Guaraní, Sol de América ante Trinidense. Recuperar el aceite hombre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Recuperar el aceite hombre calidad papasa. Testeado, comprobado y aprobado. Llena tu parrilla con 8 chorizos y cortes parrilleros de Upisa, calidad desde su origen. Está mejor Trinidense, que quiere el primero con Dávalos, jugando para Fernando Romero, campo rival sobre la derecha, la marca de Néstor Jiménez, entregando para Caballero para Marlini, de vuelta con Ernesto Caballero, Marlini puntilla para Cardoso, va a atacar a Cardoso, campo rival, juega para Alejandro Silva, acelera Ramírez, perdió tiempo, va a insistir el Gumarilo. Cuando necesitas materiales de construcción, recordá que la solución es Ferropares sea 42 años ayudándote a realizar tus proyectos. Trae tu vehículo a Erimar y maximizarlo con los mejores accesorios de las mejores marcas. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Merlini empate adversario, juega por bajo para Néstor Jiménez, que también está en campo rival, busca, quiere, desea, anhela el primero Libertad, se va metiendo Néstor Jiménez cerca del área. Merlini apunta para el disparo, Tacuara Cardoso dentro del área, se perfila Tacuara, no tiene ángulo, insiste, atención el experimentado delantero Gumarilo, coloca centro, no se fue la pelota, balón al área, saca Mendoza de cabeza, Romero y la salida de Trinidense. Con las motos Gento tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor. De repente avanzar siempre con Gento. Unisal, Central de España 330, San Lorenzo, filiales en Lambaré, Capeteco, Coronel Oviedo, Villarreca, Caguazú, Ciudad del Este, Carapehué, Pilar, Unisal. Ernesto Caballero jugando para Jiménez por el medio, entrega para Diego Viera y el control de la pelota en campo rival. Balzaguero de Libertad toca para Merlini, falta, infracción de la Cruz, tiro libre en ataque para Libertad. Desde los viñedos de Álamos en Mendoza, acá Copas un brindis por la amistad. Contactos al 0994-603-777. Seguinos en Instagram, @Frutos de los Andes Peirega. En Joseph Barber, servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. El tiro libre de Ernesto Caballero, no, imposible de llegar para Iván Ramírez sobre el lado derecho, pelota a un costado, va a sacar desde el fondo Mendoza para Trinidense. El Rumbo CCA queriendo renovando tu póliza de seguro vehicular, te vas a una póliza de seguro hogar por un año. Rumbo CCA de seguro, 63 años protegiendo tu futuro siempre. Necesitas plata, te damos más por tus artículos de valor. Tenés 52 locales para tu mayor comodidad. La plata es justo lo que necesitas. La pelota le va quedando a Alan Pereira, aguanta Pereira, la embestida de Ernesto Caballero, despeja César Dín desde el fondo, balón arriba, atención, ataca Salcido, había una mano, el árbitro deja seguir porque Trinidense no pierde la pelota, va recogiendo Viera por el medio, Merlini buscando la salida del Gumarilo. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte, bloquea Pollos Amanecer en Granjero Campo 9. En el ahorroso nos preparamos para volver a clases como nunca. Envíanos tu lista de útiles al 0974-221-316. El ahorrazo supermayorista te ayuda a ahorrar de verdad. Se apuró en esta Rodrigo Villalba, quiso jugar con Oscar Cardoso, se apuró el volante ofensivo, el joven volante ofensivo de Libertad. Atento Quiñones, se queda con la pelota. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades, 45.000 atenciones médicas al año. Escríbete al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Centro de Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Teléfono 0971-830-008. Ruta Coronel Franco, Arroyo Primavera, Concepción. Va Julián Bonet.
Boneto deja por la izquierda para Mendoza, ataca otra vez con Boneto, cabecera del área, la pelota para Mendoza, va Trinidense, centro sobre Dávalos, cierra viene la marca, Merlini tiene espacio, intenta el contragolpe, resbaló, recupera desde el piso, va saliendo Jiménez para el Gumarilo. Los calzones Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad de resistencia. Distribuye la Costa SRL. En Bristol aprecia la semana de TVs y celulares TV Win 32 pulgadas TD Smart, cuotas de 99.000 guaraníes. Bristol, la mejor casa electrodomésticos del país. Cruzamos 33 de la primera parte en Villaliza, Trinidense, Libertad 0-0. Batería Esparta con mayor fuerza, arranque y tecnología Powertrain para mayor duración. Encontrarlas en las mejores casas de baterías del mundo. Yorico Batería Esparta, un golazo. Llegó el yogur con cereales de La Pradera. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Villalba gana a fondo de cancha, otra vez apura el volante ofensivo de Libertad, tiro de portería para Trinidense y Niño. Sí, desconocido Libertad aquí, el técnico Humarelo Galeano le aplaude a Villalba. Está algo impreciso el medio para arriba, es algún chispazo lo que pueda hacer Alde Silva. No está apareciendo bien el chico Villalba allí. Aquí le aplaude también el propio Tacuara, le dice dale, dale, vamos. El propio Merlini, no hay buena conexión arriba con Melgarejo, con Tacuara. Ese disparo de media distancia de Alejandro Silva, sí, algo de Libertad y alguna aproximación también del propio Trinidense. Pero la claridad que antes nos mostraron en el torneo pasado, por lo menos a lo largo de esta apertura, aún no mostró Libertad. Esto sigue 0-0. Mil empeños, venta, reloj, joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento Casi, profesor Cabral, Concepción, Mil empeños. Ya mismo declarás hoy, pasa por uno de los salones de venta de la cooperativa Chorti. Y no te olvides del auténtico choriqueso Chorti. Chorti Bis con la garantía de la cooperativa Chorti. Viera no se quiere complicar, retrocede todo con Martín Silva. Saca el experimentado arquero de Libertad que tuvo un mano a mano con Alan Pereira que terminó salvando el golero Gumarilo. Martín Silva y la salida de Libertad. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 35 minutos. Primera etapa Rubiloca, alarmas estés donde estés, indica Jorge. Señores, de momento Trinidense Libertad empatan 0-0. Y su seguro Chaco. Saca Jiménez para Libertad. Este verano probablemente no puedas hacer todo, ir al cine, fiestas en la piscina, bailar, pero hagas lo que hagas, usa control, Pil Mayfield. Cerámica y Tegua, tu casa para toda la vida, desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica y Tegua. Ventas al 607-151. Cerámica y Tegua, 100% pasión. La pelota le va quedando a Néstor Jiménez, el zaguero zurdo del equipo de Libertad, jugando sobre carril izquierdo. Balón para Rodrigo Villalba, mete la diagonal, dejó atrás la marca de Román. Buen pase para Merlini. Merlini suelta el esférico para Espinosa. Encaró falta. Falta para tarjeta de Dávalos, si no me equivoco, Germán. Así es, está esperando que se reincorpore, que se ponga de pie. Carlos Paul Benítez está esperando que se ponga de pie Víctor Dávalos, que también aparentemente resultó sentido en esa acción en la que él mismo fue el infractor. De hecho, por eso ahora está el árbitro disponiendo el ingreso del equipo médico para que sea asistido. Disculpame que te interrumpa. Me parece que es grave lo de Víctor Dávalos. ¿Sabes por qué te digo? Porque Alejandro Silva va directamente a consolarlo. Y ya piden cambio. Llegó tarde, pero ese golpe, el movimiento hace que termine siendo... Está gritando. Sí, el dolor, sí. Es alguna fractura. O sea, al chocarle el de Libertad, fractura, pero así uno mira rápidamente, falta el hombre trinidense y la cara de Antonio Vareiro también. Se van a sacar varios jugadores de Libertad allí y otros bien tapá la zona, le piden allí uno de los médicos. La parte de la tibia, Jorge. Parte de la tibia. Correcto, allí. Por eso entonces una entrada bastante dura y todos los que se acercan jugadores de Libertad, no es la mejor imagen, ya está ingresando la ambulancia. Quedan todos choqueados, esa es la realidad. Choqueados. Quedaron todos choqueados. Yo cuando lo vi a Alejandro Silva y después empezó a gritar, Dávalos, bueno, terrible, sí, Germán. Así fue, Jorge. El árbitro le va a sacar la amarilla, pero ya únicamente cuando el jugador Víctor Dávalos esté siendo subido en la camilla para luego ser subido a la misma vez a la ambulancia. Por el lado de Trinidense ya está intensificando en los trabajos de calentamiento Armando Ruiz Díaz para ingresar en reemplazo del lesionado Víctor Dávalos. Todos vienen a interiorizarse de lo que ocurre con Dávalos. No lo puede creer el propio Ernesto Caballero, que se toma del rostro, mirando allí a Rúa también. Bueno, es una pena lo de Dávalos, lesionado y va a ser retirado en una ambulancia lateral derecho de Trinidense. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quita, la marca más recordada de Paraguay. Yo pienso
Sube Quitador. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago, avenida Subiyala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Bueno, ahora sí, lo van a retirar al lateral derecho a Víctor Dávalos. Vendrán instantes la variante en el conjunto veterinarense. Bueno, Jorge. así escucho. Tú sabes que el propio Oscar Tacuara Cardoso, el capitán liberteño, fue a hablarle, a consolarle, a darle algunas palabras de fuerza al jugador afectado Víctor Dávalos. Cruzó toda la cancha para ello Oscar Cardoso, al igual que Alejandro Silva. Martín Silva también está ahí cerca de la acción viendo lo sucedido y hablándole de cerca a Víctor Dávalos, que sigue lamentándose y sigue retorciéndose de dolor mientras es asistido por el equipo médico del Sportivo Trinidense. Fútbol paralizado aquí en Villaliza. Es momento de unirnos para alentar cada jugada. Tokio, aprende tu pasión por el fútbol. Probaste el pack Fortín, etiqueta negra con bomberos paraguayos de sabor único Fortín. Pásate ya salud protegido, tener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. Lo van a retirar a Víctor Dávalos, va directamente a un centro asistencial. Está llorando, esa es la Y realidad. Está entonces Matías llorando. Espinosa, que ya se acercó también ahora. Él fue el que recibió la falta. Está con mucho dolor por el golpe recibido allí. Pero me parece que hay un impacto. No sé si la televisión llegó a reiterar la acción. Era falta de Dávalos, pero en el momento también ante la velocidad de Matías Espinosa, ese choque allí de piernas hace que se lesione el eje triniense, Gerardo. Exactamente, Jorge. Dos cosas en una y como te había dicho, la parte de la tibia, la cuestión afectada de Dávalos. Fútbol paralizado aquí en Villaliza. Precios mayoristas a partir de 3 unidades. Sargento Silva entre defensores del Chaco y Julia Miranda. Cuento comercial, la economía de San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Elegimos calidad, elegimos lo mejor. San Isidro y Claucola, acompañando siempre tus grandes proyectos y construcciones. Bueno, se va a ir retirado Víctor Dávalos. Casi todos los futbolistas quedaron choqueados, Sí, sí, observando lo que está pasando. La mayoría vino tanto de Libertad como también del propio triniense. Allí Chiquito y otros compañeros suyos le aplauden. Creo que el primero que se percató de eso fue Ale Silva. porque cuando Alejandro se acercó y se tomó Sí, rojo. él venía y vio allí, le sacan la tarjeta amarilla ahora a Dávalos por la jugada porque llegó a tiempo, pero ese encontronazo se lleva la peor parte lastimosamente de Dávalos, que será en este caso retirado en ambulancia. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 40 minutos. Primera etapa, Rubiloc, alarmas donde se indica Jorge. Que Trinidense Libertad están empatando 0-0. Eso seguro, Chaco. Ahora el árbitro va al VAR. ¿Es así, Germán? Así es el llamado por Jedidía Zacarías. Carlos Paul Benítez está revisando la acción en la que fueron protagonistas Matías Espinosa y el más afectado, en este caso Víctor Dávalos. ¿Lo va a echar? Y, o sea, yo te digo que estamos acá enfrente sin imagen, parecía una jugada circunstancial. Pero no sé si va a ser roja para Dávalos. Y la parte de la plantilla que impacta justamente Jorge en la rodilla de Espinosa. ¿Es para roja? Y para mí sí. Ah, sí, va a ser roja. Va a ser roja para Dávalos y le muestran al capitán Mendoza. Y le dicen, tu compañero fue expulsado. O roja para él. Llegó tarde, lesiona y se queda con uno menos. No va a poder hacer el cambio la gente de Trinidense. Todo mal para el equipo de Trinidense. Y en este caso, al no estar el jugador ya lesionado porque le llevaron, se le muestra al capitán, que es Mendoza. Pero le dice, es para tu compañero. Y entonces, o sea, ¿ameritaba la roja, Gerardo? Meritaba Jorge, sí, exactamente. Porque llegó tarde. Sí, llegó tarde. Lastimosamente. Aquí nosotros observamos, pero pensamos que era para amarilla nada más. A la rodilla izquierda de Espinosa. A la rodilla izquierda. Impacta la Sí. plancha del pie. La suela del botín de Dávalos, sí, señor. ¿Y en qué momento dónde se lesiona entonces? Al mismo momento de trabarse, justo, al impactar también la suela en la rodilla. Por la violencia, Sí. al trabar, allí es donde se termina lesionando Dávalos. La potencia justamente de la patada por eso. Jorge, Ahora entiendo, pensé que era un choque de pierna, como fue tan rápido todo frente a cabina, entonces no me había percatado de ese detalle. Sí, Germán. la gente de Trinidense protesta. ¿Cómo no le vas a tolerar? Se fue lesionado, es cierto. Fue el infractor, pero se fue lesionado. No puede continuar. Es lo que le reclama Mendoza justamente al árbitro Carlos Paul Benítez, quien se mantiene en su decisión. Todo mal para Trinidense. Expulsado y lesionado Dávalos. Tiro libre para Libertad. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicio. Grupo Crismo, tu preferencia, nuestra fortaleza. Todo momento es bueno para disfrutar Lactolanda, leche, yogures, manteca, quesos. Lactolanda, la salud de cada día. Vendrá el tiro libre de Alejandro Silva, costado izquierdo para Libertad, centro, balón al área. Casi se le mete a Quiñones, manotea al fondo, tiro de esquina para el Gumarilao. Afiliate online desde cualquier parte del país. Ingresar a nuestra web msp.org.py. Llámanos al 218-4000. Aprovecha afiliate online, Caja Mutual. Para de
sufrir, adelantante y en Electroban lleva tu Split York de 12.000 BTU con centro de garantía RGO. Electroban mejorando tu calidad de vida. Es porque aquí me dice fuera el micrófono, espíritu deportivo, que vos no le sacaría, pero si llegó tarde y cometió la falta, pues es roja. O sea, es un poker gel, pero es así. Para Boca tenía que haber sido Germán. Vamos al córner primero. Vendrá el tiro de esquina de Alejandro Silva sobre la zona derecha. Balón bien arriba al testazo. Saca la pelota desde el fondo. La defensa trinense falta en ataque. Tiro libre. Balón en su campo para Trinense. Los domingos son de Pechugón. Sorprende a todos llevando tu pollo Pechugón de tu pollería o roticería preferida. Pechugón deliciosamente natural. Urbanización altura de cercanía. El Hospital Nacional de Yaguay, Moniteca, cuota fija sin reajustes. EMSA Inmobiliaria contigo desde 1994. A lo que voy nada más. El espíritu del momento. Y siempre traigo, bueno, hace años atrás, 14, 15 años atrás, la final de la Copa del Mundo Holanda con España. Cuando el volante Nigel de Jong era, si no me equivoco. A Xavi Alonso. Sí, que lo termina salvando el árbitro del partido. Bueno, por allí era el espíritu de la edición. Le parte el pecho, Y sí, pelota que corresponde al equipo de Trinense. Ingresa a www.aposto.le, apostar a ganar lo cambia todo. Con Bancopp tenés 100% de reintegro en viajes de Ecovía, Luque, Sambre y ya fines de semana de enero y febrero. Bancopp crece desde la raíz. 44 tenemos, señores, de la primera parte. Juega con uno menos Trinense. Lesionado y expulsado Dávalo. 0-0 el partido, sí. Se prepara el primer cambio en el Sportivo Trinidense, ingresa con el 6, Jorge Jara. Se termina el partido para Julián Boneto, el volante argentino. Es el primer cambio que introduce José Arrúa en Trinidense. Informó Personal Flow. Saca desde el fondo Quiñones para Trinidense. Llegan a 72 horas de descuentos reales a Farmacias Catedral hasta el 31 de enero. Descuentos de hasta el 50% con todos los medios de pago. En Farmacias Catedral amamos cuidarte. Llena tu verano de ahorros con Copetrol. Carga la calidad de siempre a un precio más bajo. Hasta 1.250 en nata y 610 guaraníes en diésel. Copetrol, vamos. Pelota en poder del conjunto de Trinidense. Quiñones le está indicando algo a César Benítez. Sacando la pelota del fondo el experimentado arquero del conjunto de Trinidense. Pelota arriba. Se va metiendo Salcedo, la marca de Caballero. ¿Cuánto va? Neumáticos Yokohama en el tiempo de juego. Tiempo cumplido, 45 minutos. Primera etapa, Rubilo. Alarmas estés donde se indica Jorge. Que van empatando Trinidense, Libertad 0-0. Hizo seguro, Chaco. ¿Cuánto más, Germán? 10 minutos más, Jorge. Vamos hasta los 55 en esta etapa inicial. 10 de adición para esta primera etapa, producto de la expulsión y la lesión de Dávalos, el lateral derecho del equipo de Trinense. Va saliendo el Gumarilao. En la ciudad de Villeta contamos con zona residencial con salida a rutas importantes, 9 al acceso sur, contactar 021-443-600, la loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Llegó Buller, la nueva marca moto que te permite ir más lejos o más rápido para verdaderamente sentir el poder en tus manos. Motos Buller, el poder de tu pasión. No le gusta a Galeano que su equipo divida, se equivoca Iván Ramírez, balón en su terreno sin apurarse, saca Beto de la Cruz para Trinense. Solicita tu seguro de automóvil con carta verde de Panal Seguros, tienes respaldo las 24 horas, estés donde estés, ingresa a panalseguro.com.py. Mira los partidos nacionales e internacionales con tu hierba Pajarito Premium y Suave. Hierba mate Pajarito, cultura y sabor en un sorbo de tradición. La pelota de Ernesto Caballero jugando por abajo para Iván Ramírez. Ramírez golpea con el picho ahora desde el fondo, tocando por el medio para Alejandro Silva. Propone Libertad que va por el primero antes de que termine la etapa inicial. Balón sobre el costado izquierdo. Se va mostrando Jiménez. Jiménez por abajo. Atención, sale desde el fondo Libertad. En San Justo y Oro tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas. Distribuidor autorizado, cemento de acceso sur, caso y perfecto socorro Ñembe. Pufa Energy aumenta el rendimiento físico, mejora la memoria y la concentración, reduce el riesgo de enfermedades cardíacas. Pufa Energy, calidad ético. Juan Vera por el medio para Salcedo. Salcedo levanta la pelota. Atención para Fernando Romero. Encara Romero. Pica al recién ingresado. Hablamos de Jorge Jara. La marca de Ramírez. La pelota le va quedando ahora a Alejandro Silva. Golpea de cabeza. Vera anticipa. Levanta el esférico para Dan Pereira. Está solo para el primero. Pereira no se pudo acomodar. Anticipa bien Diego Vera. Banderina arriba en posición adelantada. Pereira. Tiro libre que corresponde al equipo Gumanila. Es lo del Sol Online. Si te registras con el código de 15.000 guaraníes de bono extra, los 200.000 guaraníes del bono de bienvenida. De bienestar y certeza. Seguir Paco, más de 40 años llevando energía al país. Y en el segundo tiempo es allí donde va a comenzar a sentir definitivamente a Trinidense el hombre que le estaba faltando, porque la situación en sí de lo que es su Libertad, más los cambios que tiene Bono. Recién miraba aquí enfrente todas las opciones que tienen ofensivamente, lo que pueden llegar a ingresar en Libertad.
Habría que ver si Trinidense aguanta o no esta situación. Hasta aquí está haciendo buen partido, pero con uno más, en principio, Libertad en el segundo tiempo, con algún cambio, deberá salir con todo por la victoria, así como lo hizo inicialmente con el 11 versus 11, pero allí se vio todo mucho más parejo. Buscando el primero, Lumarelo. En Casa Grutter tenemos los mejores precios minoristas y mayoristas. Avenida hacer tu compra grande del mes. En Casa Grutter siempre salís ganando. En Energy, más de 80 estaciones de servicios a nivel país. Energy, energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía de calidad al precio justo. Jiménez y el pelotazo largo para Marlini, bajando para Rodrigo Villalba. Se mete sobre la zona derecha, ganando fondo de cancha. Intenta meter la diagonal, consigue su propósito. Carga Libertad, primero en camino, vino, salvó el arquero. Salvó Quiñones, logra sacar Jara. La pelota le va quedando. Romero saca desde el fondo el futbolista vetrinense. Para instalar tu industria de depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de billete 1 y 2, comunicate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria sea este domingo 800 millones más una Corolla Cross, una Peugeot más una Lancha, más de 2.000 millones en premios. En el poder de cambiarse por Emoy. Mendoza saca la pelota desde el fondo, falta. Infracción de Néstor Jiménez sobre Pereira, dice el juez del encuentro. Tiro libre en su terreno, tiro libre para Trinidense. Llegaron los precios bajos de Shell para que puedas atar con aire todo el día. Fórmula regular 5.650 y Fórmula Super 6.150 guaraní de Shell. Precios bajos, calidad superior. Olvídate los metales oxidados, aplica convertidor y dejarlos como nuevos. Impermeabilizar, reparar, sellar y proteger. Tu casa con Zika queda bien. De la Cruz tiene la pelota sobre la zona derecha, va cargando el equipo de Trinidense que juega con un hombre menos. Fue expulsado Víctor Dávalos, lesionado y expulsado Dávalos en el equipo de Trinidense. Banderina arriba, tiro libre que favorece Libertad. En el Sol Seguro solicita tu precio seguro al 021-236-3000 o ingresa a solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Con Punto Farma y la Cooperativa Universitaria accedes al 35% de descuento en tus compras. Aprovecha este beneficio con Cooperativa Universitaria. Se viene, atención, Alejandro Silva para Ernesto Caballero, otra vez con Alejandro Silva. Viera, entra en contacto con el esférico, descargando fútbol para Néstor Jiménez. En campo rival a Ernesto Caballero, elude la marca de Salcedo, infracción. Falta de Salcedo sobre Caballero, tiro libre en campo rival, tiro libre para Libertad. Santa Elena te acompaña en reuniones de familia, fútbol y asado al vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. Recupera la Z Hombre, nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Recupera la Z Hombre, calidad papasa. No llega Ramírez, atento, se queda Quiñones con la pelota. Testeado, comprobado y aprobado. Llena tu parrilla con los chorizos y cortes parrilleros de un piso. Pisa calidad desde su origen. Cuando necesitas materiales de construcción, recordá que la solución es Ferropar S.A. Ferropar S.A. 42 años ayudándote a realizar tu proyecto. Todo lento por el lado de Trinidense, recordando que fue expulsado Víctor Dávalos, lesionado y expulsado producto de ese encontronazo con Espinosa. ¿Cuánto va? Neumáticos Yokohama en el tiempo de juego 50 minutos. Primera etapa, Rubilo. Alarmas estés donde estés, indica Jorge. De momento hay empate. Trinidense, Libertad 0-0. Y su seguro, Chaco. Melgarejo para el primero, vino, está cerca del travesaño. Cerca del travesaño el disparo de Lorenzo Melgarejo, pasa al área. Melgarejo con la zurda, se salvó Trinidense, niño. Mientras De la Cruz le está reclamando algo allí a Carlos Paul Benítez, los dos se dicen las cosas. Una buena chance para Melgarejo, que hace rato no estaba apareciendo. En el comienzo sí, una presión inicial allí con Villalba. En esta estuvo cerca el disparo y una buena chance para Libertad. Se va acabando la etapa ya con los 10 minutos de compensación. Repito, en el segundo tiempo sí o sí se deberá ver la mano del técnico, así como también de los propios jugadores. A ver qué hace el técnico para modificar. Y con el hombre de más, ir con todo Libertad por la victoria. Hasta aquí, flojo primer tiempo del Gumarelo para todo lo que tiene en cuanto a nombre. Saca Quiñones para Trinidense. Todos los accesorios que siempre quisiste los encontrás en Erimar, alarmas polarizados y mucho más. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Con las motos Kento tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Avanzar siempre con Kento. La pelota en poder del conjunto Trinidense con César Benítez ante la presión de Oscar Cardoso. Balón por el medio para Salcedo. Eleva fútbol sobre la banda derecha. Allí tiene Beto de la Cruz. Va Luis de la Cruz. Me parece que se le fue la pelota. No hizo el asistente. Se queda con el esférico Salcido. Balón para Román para el Beto de la Cruz. Encaró y escapó. Recaptura desde el piso Berlín y sale Silva para Libertad. Informe conexión total con Personal Flow. En Brasil, Campeonato Bayano, victoria con Raúl Cáceres, que no ingresó, y con Mateo Alex, los porteños. 21 del segundo tiempo, le ganó 3-0 al Yuaseirense. Pierde la pelota Alejandro Silva. Recupera Román. Se viene desde el fondo Trinidense. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAS, Bioquímica, Contabilidad, Derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 inicial. Brindemos por la amistad que perdura con un delicioso vino Álamos. Importa, distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Seguinos en Instagram, @Frutos de los Andes PY. Falta de Mendoza allí en la salida sobre Iván Ramírez, que se va recuperando. Tiro libre en su campo. Tiro libre para Libertad. Más de Brasil, torneo Carioca, Vasco da Gama con Robert Rojas en todo el compromiso de visitante. Empató 2-2 ante el Bangú. 52 tenemos de la primera parte. Trinidense, Libertad 0-0. El Joseph Barber, servicio de corte y barbería, primer nivel, con se va a ser Instagram como @Joseph Barber oficial. En Rumbo CCA adquiriendo, renovando tu póliza seguro vehicular, llevas una póliza seguro hogar por un año. Rumbo CCA del seguro, 63 años protegiendo tu futuro.
futuro siempre. Melgarejo tiene el control de la pelota jugando por Matías Espinosa. Va Libertad que quiere el primero antes de que termine la fase inicial. Se va metiendo sobre la zona derecha Alejandro Silva. Jugando para el juvenil Villalba. Villalba suelta la pelota para Diego Viera. El central es un volante más. Se va metiendo con Alejandro Silva. Pase corto ahora para Espinosa. Levanta la cabeza. Donde manda el Félix por la izquierda. Se va mostrando atención en campo rival Jiménez. Jiménez para Melgarejo. Se cierra bien Trinidense. Melgarejo al área. No llega Merlini. Anticipa y saca Vera para Trinidense. La Plata Empeños, la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Ingresa a laplata.com.py. Empeñar, seguro empeñar en La Plata. Pollos frescos y congelados. Ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte. Bloquea. Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. Le quedan 2 minutos en la primera etapa. El partido 0-0. Compra a precio mayorista en el Ahorrazo. Encontraste todo a precios bajos y gran variedad. Encontrarnos en el mercado de San Lorenzo, Capiatá Thompson. El Ahorrazo supermayorista te ayuda a ahorrar de verdad. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades. Profesores altamente calificados. Inscribite al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. Carga Libertad con Espinosa por la izquierda. Eludió la marca de Román Espinosa. Centro para Melgarejo. No, anticipa bien Vera. El rebote le va quedando a Ernesto Caballero. Busca, presiona Libertad por el primero. Centro Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Teléfono 0971-830-008. Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. Los calzones Michelin están aprobados para el rendimiento más extremo, conocido mundialmente por su calidad de resistencia. Distribuye la Costa SRL. La pelota en poder de Alejandro Silva. Encara Silva, la marca de Salcedo. Lo buscan a Rodrigo Villalba. Va Villalba sobre la punta derecha. Insiste el equipo liberteño. Alejandro Silva de vuelta con la pelota. Levanta centro. Pelota para Melgarejo. Quiñones, atento el arquero de Trinidense. En Brito, aprovechar la semana de TVs y celulares. Celular Samsung A04, cuotas de 99.000 guaraníes. Con tu compra participaste en la promo de 2.000 millones en premios. Brito, la mejor casa de electrodomésticos del país. Batería parta con mayor fuerza de arranque y tecnología PowerPrint para mayor duración. Encontrarlas en las mejores casas de baterías del mundo. Yolico Batería parta, un golazo. Sacando Quiñones desde el fondo. Le quedan segundos en la primera etapa. Quiñones y el pelotazo largo para Román. Román se equivoca. Balón para Alejandro Silva. Pica Melgarejo. Va corriendo Melgarejo dentro del área. Punta. No tiene ángulo. Centro atrás. No llega a Tacuara Cardoso. Se hierra Benítez. Saque de manos en ataque para el Gumarela. Llegó Yur con cereales de La Pradera. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Mil empeños. Venta arreglo, joyas de oro y plata. Empeño mejor cotización. Sarmiento, casi profesor Cabral. Concepción, Mil empeños. Alejandro Silva punta. Deja atrás la marca de Salcedo. Insiste Alejandro Silva. Es lo último de la etapa inicial. Ramírez coloca centro. Le va quedando a Espinosa. Apunta a Espinosa. Puede estar el primero. Vino. Está Quiñones. Quiñones le saca el gol a Melgarejo, niño. Que no lo puede creer, mira a un costado porque estaba Tacuara también por allí. Bien, Matías Espinosa va para ganar la última línea, para pelear en esa. Después de la situación propia de no tener ya dado sobre el sector derecho, viene jugando allí Román, ya más recostado sobre el sector derecho, el hombre menos de Trinidense. Sobre el final lo tuvo Melgarejo, ese tiro fuerte al medio que terminó sacando el arquero Quiñones. Fue lo último de la primera etapa, señores. Salvó Quiñones el arco de Trinidense. Termina la primera fracción aquí en Villaliza. Fecha atrás de la apertura. Están empatando Trinidense, Libertad 0-0. Relató Jorge Casal. Voy contigo, Germán. Gracias, Jorge. Está con nosotros observando el partido Marcos Riveros, volante de Trinidense, observando aquí en el sector preferencial. Lo escuchamos. Estaba jugando mal Trinidense, estaba haciendo un partido parejo, creo yo. Tuvimos también nuestra chance de gol, al igual que Libertad, pero una vez que quedamos con 10, se nos complicó un poquito, ¿verdad? Una pena lo que pasó con Víctor Dávalos, ¿no? Una jugada desafortunada, Marcos. Y una pena, realmente estuve viendo ahí la repetición, tampoco creo que fue para una tarjeta roja, una jugada accidental, ¿verdad? Para ambos, se llevó la peor parte de mi compañero, pero lastimosamente pasó eso, ¿verdad? Lo importante, Marcos, es que pese a estar con 10, Trinidense demostró que puede hacer daño de igual manera, Marcos. No se quedó atrás, no se quedó tan consternado como en principio hubiese quedado, no hubiese pensado quedarse. Sí, realmente ante un equipo como Libertad que juega bastante bien, estamos con 10 hombres, estamos haciendo un partido bueno también. El equipo completo está ordenado, está bien concentrado, que es lo fundamental en este tipo de partidos, ¿no? Gracias, Marcos. Las palabras de Marcos Riveros, volante central de Deportivo Trinidense, que recordemos cumple una sanción, un castigo actualmente por haber sido expulsado en aquella primera fecha. ¿Te acordás? Porque contra Cerro Porteño, 3 partidos de suspensión. Con 3 partidos de suspensión había sido castigado Marcos Riveros, es por eso que no estuvo disponible para la fecha anterior, ni para este partido, ni para el siguiente. Recién volverá para la fecha 5, Jorge.
con respecto a Víctor Dávalos, fue trasladado a un sanatorio privado, es el más cercano con la cobertura del seguro, es lo que nos informan desde la jefatura de prensa de Trinidense. A un sanatorio privado muy conocido fue trasladado el lateral Víctor Dávalos, que sufrió una grave lesión reciente en este partido, Jorge. Muy bien, entretiempo, Trinidense Libertad 0-0. Adelante, Arturo. ¿Qué pasó con Víctor Dávalos? A él le echaron, ¿verdad? Echaron, señor, pero antes chocó con Matías Espinosa y en ese interín quedó lesionado, bastante golpeado. Fue trasladado a un centro asistencial, pero vía Bardo echaron. Producto del ingreso, como hacía mirando, parecería tibia y peroné. Me puedo anticipar un poquitito, pero parecería en la zona de la tibia, nos decía Gerardo, pero puede ser tibia y peroné. Una entrada dura al jugador de Libertad y él se lleva la peor parte. Lesión y roja. Eso sucedió en la jugada. Terrible, la que se tira por abajo, esa. Así mismo, la que se termina barriendo, así mismo. Sí, señor. Bueno, lo mejor para el jugador, esto es cosa dentro del fútbol. Para Víctor Dávalos, muy buen zaguero, pero bueno, pulsado. Pero lo más grave no es la pulsión, es la lesión que está sufriendo. ¿Cómo te va, Carlos? Muy buenas noches o buenas tardes todavía. Muy bien, Arturo, cordiales saludos a todos, esperando la iniciación del partido y escuchando a los compañeros en el partido de Libertad con Trinidense, Cerro, para confirmar su buen momento, con un público que comienza a entusiasmarse y los ojos puestos en sus máximas figuras, como lo son indudablemente Cecilio Domínguez e Iturbe. Y estamos hablando con Carlos referente a Olimpia, 2 reuniones hubo hoy. Bueno, una, pero hubo un cuarto intermedio. Y sigue la reunión probablemente hasta ahora. Los candidatos a la presidencia de Olimpia, salvo que esté equivocado, es el 2 de marzo la asamblea, son Rodrigo Nogués, que ya aceptó. Rodrigo Nogués ya aceptó. Yo me estoy haciendo cargo de lo que digo. Lo de Cristian Domínguez le llamé esta tarde y no respondieron a las 3 más o menos, pero seguramente estaba en la reunión, que en principio podría aceptar en condiciones. Y hasta ahora Carlos ha ido listas. Sí, ¿Y lo de Recanates? Recanates ya no. Entonces, por pedido familiar. No. Entonces los candidatos ahora son, juega Cerro, dirán el hincha de Cerro, están hablando de Olimpia, jugando Cerro. Lo que estamos es informando. Entonces, la reunión está, no hay acuerdo, estamos hablando de lo que por ahora no hay acuerdo. Por un lado, van por cuerdas separadas, caminos separados, cuerdas separadas. Vamos a hablar de Rodrigo Nogués, por un lado, Coto Nogués, Coto. Sí, pero ya aceptó él. Él se aceptó. Grillo no. Yo no sé Grillo si se menciona. No, pero podía aparecer. Le quieren proponer, pero seguramente tiene que haber un acuerdo con Coto, un cargo de vice, cómo se hace. Esas cosas son dirigenciales. Los dos candidatos son Rodrigo Nogués y Cristian Domínguez. Seguramente candidato. Hay que ver si a Cristian le convencen el movimiento que lo quiere llevar a la presidencia, Carlos. Y bueno, están en reuniones, van a intentar, porque el objetivo creo que de todos los olimpistas es que no haya puja electoral, sino vayan unidos para tratar de mejorar sobre todo la situación económica que atraviesa la institución de Para Uno. Bueno, enseguida se suma Víctor, que estuvo en el extra. Vos estás hablando de Cecilio, el público acá, el sonido, el ambiente que se tiene en el Estadio Defensores del Chaco para este partido, completándose la fecha. Y después ya tendremos fútbol en lo que viene. ¿Cuándo arranca, Gerardo, la próxima fecha? La próxima fecha, señor, va a estar arrancando el viernes 2 de febrero. Y vamos con la fecha completa, 18:15 horas. Nacional en su cancha ante Guaraní, y mismo día, viernes 2, 20:45 en cancha de Sol de América. El local va a enfrentar a Trinidense. Sábado 3 de febrero, 18:15 horas en cancha Sol, Tacuaré Luqueño. Y a continuación, 20:45 en Encarnación, Ameliano Olimpia. Para el domingo 4 de febrero, 18:15 en Carendí, General Caballero Cerro Porteño, mismo día, 20:45 Libertad en su cancha ante el 2 de mayo. Muy bien, acá se puede escuchar esto, escuchen. Hinchada de Cerro, y poblándose de a poco, pero el partido arranca 20:50 y ya se va a sumar Víctor Villalba. Vamos a ir con los compañeros para el partido que están empatando Trinidense y Libertad. Y ya volvemos. Jorge, ustedes. Muy bien, gracias, Arturo. Entretiempo aquí en Villaliza. Trinidense Libertad 0-0. Comentario intermedio de Jorge Niño Sosa en una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues Quitadol. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago. Avenida Ocevillala 1751. Llámanos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Una etapa dentro del partido en donde sobre el final Libertad nuevamente comenzó a tener alguna situación. Después
En el 11 contra 11 estuvo bastante parejo el desarrollo del partido. Es más, Trinidense tuvo alguna chance. Una donde se enredó en el fondo Diego Viera en la salida y termina aprovechando muy bien para quedarse con esa pelota Alan Pereira. Gana las espaldas de Viera, que había sido lento su movimiento, con un pase allí que quedó a medias. Y allí tapó muy bien Martín Silva, que le achicó el ángulo de disparo al delantero de Trinidense. Define por abajo a Alan Pereira y le termina tapando muy bien el arquero Martín Silva, Alan Pereira. Antes, alguna aproximación de Libertad sin encontrar por allí la conexión necesaria, principalmente con el juvenil Rodrigo Villalba, que intentó en un par de ocasiones, pero que estuvo algo impreciso. Ale Silva tratando de ser el conductor, pero también por momentos tuvo alguna imprecisión en su movimiento Silva. Donde sí estuvo cerca fue en un disparo de media distancia. Primero con un pase a espaldas de los centrales de Trinidense, comenzaba a mostrar ese hueco entre la línea defensiva, línea 4 y la línea del medio campo. Se metió allí en medio de ellos, casi en 3/4 de cancha, Alejandro Silva, buscando algún espacio para poder generar situaciones a partir de esa zona. Y en una de ellas, en zona de tiro fuera del área grande, encontró un tremendo derechazo que terminó salvando muy bien Wilson Quiñones en una de las primeras situaciones con riesgo hacia el arco de Trinidense, que a lo largo de la etapa fueron 4 situaciones claras a favor de Libertad, solo 2 de Trinidense. Esa, el disparo de Alejandro Silva, más un disparo cruzado después del propio Lorenzo Melgareja, que pasó cerca. Y la situación ahora casi ya al cierre de la etapa, no menor, la expulsión de Dávalos, y es cierto, la preocupación también por la lesión de Dávalos, que se terminó barriendo, llegó tarde, le ganaba a Matías Espinosa, cayó, le mostró Carlos Polo Benítez, el árbitro del partido, la amarilla, y tuvo que ser retirado en ambulancia producto de esa lesión. Así rápidamente observando la tibia, pero podría ser tibia y peroné lo de Dávalos, que tuvo ese infortunio para el de la lesión, para el propio Trinidense, con la particularidad propia de haber recibido la roja después de una revisión VAR igualmente en esa jugada. Y decíamos, 10 minutos de adición allí para recuperar lo que quedaba, y allí buscó Libertad y se fue quedando a poquito Trinidense. Pasó su volante por derecha, el que era volante por derecha, Juez Román, a pasar a jugar de lateral sobre el sector derecho. Habrá que ver si después a lo largo del partido hace algún cambio, no Arrubá, pero de momento es Román, Juez Román, que estaba como volante, como lateral sobre el sector derecho digo, Juan Vera, Benítez y Mendoza en la zona defensiva. Luis de la Cruz al ser un poco más adelantado, y Boneto ya tirado sobre el perfil izquierdo. De hecho, de paso, está condicionado por la tarjeta de forma temprana la que recibió el argentino ex Quilmes. Arriba, Pereira y Romero. De los dos, el que está más activo, Pereira. Tuvo una situación clara que no terminó anotando para el equipo de Trinidense, de los pies de Alan Pereira. Romero sí, buenos movimientos, pero de los dos, el que estuvo activo de cara al arco fue Alan Pereira. Y del lado de Libertad le había costado al comienzo un poquito a Lorenzo Melgarejo. Igual fue uno de los que trató de ser más incisivo sobre el perfil izquierdo. Creería que con los nombres que tiene definitivamente Libertad en el segundo tiempo, alguna modificación se vendrá de cara al segundo tiempo. Y vamos a ver algunas de las posibilidades, opciones que tiene de cara al segundo tiempo. Por ejemplo, puede ser la de Elvio Vera, allí por el sector derecho, el propio Antonio Vareiro. Si quiere jugar con uno más allí, si necesita de los centros, así como está Tacuara, el propio Roque Santa Cruz. Aguilar, de muy buen año en el torneo pasado en Nacional, pertenece también a los registros de Libertad, otro de los que estaban en el banco de los suplentes. Me parece que por allí pueden estar las opciones. El propio Iván Franco tiene sobradas opciones el equipo de Libertad de cara al segundo tiempo, su técnico, para ver cuáles serán los cambios, cuáles serán las modificaciones de cara al segundo tiempo, porque, repito, está jugando con 11 jugadores Libertad, con 10 Trinidenses por la expulsión de los 39 de Dávalos, y un infortunio para él que terminó lesionado, inclusive en esa dura entrada de su parte, y ver qué va a hacer en el segundo tiempo Arrubá. ¿Se continúa con este equipo o también modifica algo del lado de Trinidense, por lo menos en el comienzo de la segunda parte? Y la duda también si le va a seguir dando del lado de Libertad su entrenador Galeano mayor cantidad de minutos al juvenil, al Villalba. Le había costado el comienzo, pero al final de la parte inicial del primer tiempo sí comenzó a estar un poquito más activo con la pelota, luego de estar impreciso con la pelota en un par de ocasiones
sus propios compañeros le aplaudió y le levantaron los ánimos al jugador Rodrigo Villalba, que en un par de ocasiones tuvo unas llegadas en el arco, hacia el arco de Trinidense, uno de ellos ganando muy bien la última línea, buscando el centro a atacar a Cardoso. De a poquito están volviendo los suplentes de Trinidense, los jugadores también del propio Trinidense. Vamos a ver si hay o no variantes del lado de Trinidense. Todavía no veo la zona del turno de de Libertad, que están un poco más retrasados para su ingreso de cara al segundo tiempo. Momentáneamente esto 0-0. Sí, lo tiene más difícil, lo tiene más complicado Trinidense, repito, por el hombre menos igual. Vamos a ver cómo puede doblegar esfuerzos el equipo de Trinidense para seguir con el puntito dentro de lo que se viene del partido, que va a ser importante, y por qué no, también ganarlo dentro del desarrollo del partido. Vamos a aprovechar para repasar brevemente, Germán, cuáles son las opciones que tiene de recambio Trinidense de cara al segundo tiempo. ¿Cuál es la banca que tiene José Arrúa? Aparte del arquero auxiliar, que es Víctor Zamudio, también cuenta con David Villalba, Armando Ruiz Díaz, Wildo Alonso, Diego Mercado, Pedro Arce, Enrique Borja, Óscar Chiquito Jiménez y Marcos Machuca, el sub-19. Correcto. Del lado de Libertad, el repaso de lo que tiene igualmente en el banco el técnico Galeano. Como no, Jorge, ellos son Rodrigo Morínigo, el arquero de emergencia, Iván Piris, Miguel Jaquet, Luis Cardoso, Álvaro Campuzano, Iván Franco, Hugo Martínez, Elvio Vera, el sub-19, Aarón Molinas, Gustavo Aguilar, Antonio Vareiro y Roque Santa Cruz. Perfecto. ¿Observaste si dónde está la planta mayor de directivos de Libertad? ¿Dónde se ubicaron? ¿Dónde llegaste a observar dónde están? Si están de preferencia, las plateas. ¿En qué sector se ubicaron, Germán? Estimo, ¿sabes qué? Que están cerca del palco. Nosotros estamos ubicados acá justo por detrás, o al costado en realidad, de la banca del Sportivo Trinidense. Pero estimo que los de Libertad, o por lo menos algunos referentes de la directiva de Libertad, están del otro lado, en la zona del palco, cerca de... en realidad, en la zona de platea, cerca del palco, aquí del estadio Luis Alfonso Gianni. Bueno, y hablando de tu ubicación, justo Bolívar Trinidense está detrás de esa preferencia, entonces la preferencia opuesta aquí a zona de cabinas. ¿No hay cambios de lo que se avecina así, inicialmente, variantes? A priori te digo, Jorge, que vuelve con los mismos 10 que terminó el primer tiempo, el equipo de José Arrúa. De momento no veo cambios, aparentemente vuelve con los mismos 10. Bueno, eso del lado de Trinidense. Este es el momento que comienzan a ingresar igualmente los jugadores de Libertad. Primero los suplentes y veremos si hay o no variantes de cara al segundo tiempo. Sí, señor, regresamos acá hasta no hay el mucho, defensores. el ambiente es igual, mientras esperamos a Víctor Villalba, Carlos Quisi. El público no es lo que se espera, ¿eh? No, es menos que la jornada que lo vimos a Cerro. Porque el lunes, hoy, el partido antes creo, había jugado viernes pasado, creo. No, domingo. Domingo jugó. Y bueno, pero esto no puede decir, el horario destroza todo, complica todo. ¿Cómo hace? 10 minutos para la 21. Falta 1:10. Sí, pero no es el mismo ambiente. No, nada que ver. Y bueno, sí le contamos a usted y a los compañeros de la audiencia del Monumental, los Jorge, ustedes. Correcto, señor. Anteriormente, durante el partido, comentaba una información que me pasaban, que voy a ir corroborando a lo largo del horario y el final del partido, que Ángel Lucena podría regresar a Libertad, señor. El 50% del pase es de Libertad. Sí. Y hay una intención. Dice Carlos Quise que Pedro Aldave lo representa. Podemos hablar con él. El tema que sabíamos, yo dije, que no creíamos que le iba a ceder a préstamo Cerro a Olimpia, ¿verdad? Así mismo, lo de Cerro. Eso no metimos, difícil. Sí. Quedaba la pregunta, ¿qué tal si preguntamos? Y entonces se hace muy difícil. Podría volver a Libertad, como vos decís. El tema de Ángel Lucena, que tendría que terminar, tiene que terminar su contrato que no firmó todavía, que se desliga de Colón. A uno. Y hay que esperar yo te repito, por eso está en el interés de Olimpia, es difícil, y como dice el niño, podría volver a Libertad, que Cerro lo había contratado cuando jugaba en Libertad. Ustedes, compañeros. Correcto, aquí volvieron los protagonistas, Jorge. Señores, vamos a ver el equipo de Trinidense. Juega Trinidense, arrancó la etapa complementaria. Continúa relatando Jorge Casal. Y ya recaptura Libertad, se va metiendo Merlini sobre costado izquierdo, mete la diagonal, Merlini se va aproximando al área, encara y escapa de la marca de Salcedo, recoge en el fondo sacando de la Cruz, la pelota por el medio de Ernesto Caballero, se viene Libertad por el primero. Y si declaramos hoy, le aplicamos una costilla a un guisacho con la mejor carne 100% chaqueña, Torteví, con la garantía de la cooperativa Torticher. Este verano probablemente no puedas hacer todo, ir al cine, fiestas en la piscina, bailar, pero hagas lo que hagas, usa control, Bill McField. Sin novedad de los equipos, hermano.
Sin novedades, Libertad volvió con los mismos 11 que empezaron el partido y Trinidense volvió con los mismos 10 que terminaron el primer tiempo. Muy bien, tiro libre en su terreno para Trinidense. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua, ventas al 607-151, Cerámica Itagua 100% pasión. Lunes a sábados de 5 a 20 horas y domingos de 5 a 13 horas. Sargento Silva entre defensores del Chaco y Julia Miranda Cueto. Comercial Economía San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Alejandro Silva tiene la pelota para el equipo de Libertad, descargando fútbol por la derecha, va Iván Ramírez, se proyecta bien, cruzamiento de terreno. Levanta la pelota. Alejandro Silva y el córner, arco de la zona sur, le va a pegar con la derecha. Alejandro Silva buscando la cabeza de Viera, de Néstor Jiménez, de Oscar Cardoso, del propio Villalba. La orden del juez, está también Ernesto Caballero buscando el testazo. Pita y marca el árbitro, va Alejandro Silva. Va a elevar el centro, lo hace ahora. Pelota viene arriba, el testazo cerca. Pasó cerca, señores, el cabezazo fue de Caballero. Tiro de portería que corresponde al equipo de Trinidense. Todo momento es bueno para disfrutar Lactolanda, leche, yogur, manteca, quesos. Lactolanda, la salud de cada día. La Caja Mutual te ayuda a construir tu futuro mediante la jubilación privada voluntaria. Desde los 18 años puedes afiliarte. Más información al 218-4000. Caja Mutual. Va a sacar desde el fondo Quiñones para Trinidense. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo soy Quitadol. La salud tiene pedido Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Y esta va a ser la temática del partido. Trinidense aguantando, soportando la embestida de Libertad, que es el que propone. Juega con un hombre menos. Trinidense expulsado Víctor Dávalos. A su par, a la vez lesionado. Dávalos, el lateral derecho del conjunto de Trinidense. La pelota de Jiménez. Se viene Libertad. Juntos llevaremos a Paraguay el Mundial Toque, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Probaste el pack Fortín etiqueta negra con pomelos paraguayos sobre único Sporting. Pásate, ya se lo protegió. Tienen beneficios inmediatos. Comunicado 319-0000. Salud protegida. Sube sobre la zona derecha, se va metiendo Iván Ramírez en cara, lateral derecho de Libertad, juega por bajo, la pelota le va quedando Villalba, Villalba toque para Alejandro Silva, va Alejandro Silva con la zurda, mete el esférico para Néstor Jiménez, está en campo rival el equipo de Libertad, actuando Martín Silva, corre, atención Jiménez, levanta la pelota para Espinosa, sale Quiñones, se queda con la pelota. Vive el verano con Electroban Piscina Bedway de 6.678 litros de estructura metálica, cuota de 128.000 guaraníes. Electroban mejorando tu calidad de vida. Los domingos son de Pechugón, sorprendente llevando tu pollo Pechugón de tu pollería o roticería preferida. Pechugón deliciosamente natural. 20-50 para Cerro Porteño, 2 de mayo en el cierre de la fecha 3 de la apertura. Urbanización Alturas de Itá, cercanía al Hospital Nacional de Itagüí, Muni de Itá, cuotas fijas sin reajustes. EMSA Inmobiliaria contigo desde 1994. Ingresa a www.aposta.le, aposta a ganarlo, cambia todo. Ramírez tiene el control de la pelota, se viene Libertad sobre la zona derecha, atención, Ramírez levanta para Melgarejo, corre Melgarejo, la marca de Beto de la Cruz, llega primero Melgarejo, se va metiendo sobre el costado izquierdo, gran pase para Merlini, busca el ángulo para el disparo, la pelota otra vez para Melgarejo, Melgarejo retrocede con Néstor Jiménez, Jiménez juega por abajo para Viera, apunta al zaguero, le va a pegar Viera, va a rematar, no se animó Viera, toca por la derecha para Iván Ramírez, va con toda Libertad, Ramírez va a colocar el centro, balón al área, saca Viera para Trinidense. Con tus tarjetas de crédito Bancoc tenés 25% de ahorro en librerías y grandes tiendas todo febrero. Bancoc crece desde la raíz. Disfruta el verano con Farmacia Catedral, se acerca el último sorteo de premios increíbles este 1 de febrero. En Farmacia Catedral amamos cuidarte. Falta de Rodrigo Villalba sobre Mendoza, el capitán de Trinidense, tiro libre y es peligroso para Trinidense. Copetrol bajó el precio de su combustible, Supra 95, 6.150, Suprema 97, 7.500, dice el Gol 7.690 guaraníes todos los días. Copetrol, vamos. En la ciudad de Vileta contamos con zona residencial con salida a rutas importantes, 9 hectáreas, acceso sur. Contacta al 021-443-600, la loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Le pega Mendoza con la zurda, va por arriba Trinidense. Llegó Buller, la nueva marca en motos que te permite ir más lejos o más rápido para verdaderamente sentir el poder en tus manos. Moto Buller, el poder de tu pasión. Combatir el calor con un sorbo de tradición, el sabor de la cultura y la pasión. Yerba mate, pajarito, lo bueno se vuelve tradición en todas partes. Suben los zagueros, hablamos de Juan Vera, de César Benítez, tiro libre que corresponde a Trinidense, le va a pegar sobre el carril izquierdo, Mendoza, pase corto para De la Cruz y el centro al área, saca con golpe de cabeza Espinosa, insiste De la Cruz, otra vez el testazo, Vira mete la pierna, será córner, traspuso la línea, no, Ramírez evita el córner, no, lateral, saque de costado en ataque para Trinidense, ¿cuánto va? Neumáticos Yokohama en el tiempo de juego, 5 minutos, segunda etapa, Rubiloca, alarmas donde desde sin liga, corte. Señores, hay paridad de Trinidense, Libertad 0-0. Y su seguro Chaco. Monumental.
Mendoza juega la pelota por abajo. Atención para Fernando Romero. Otra vez con Mendoza, el capitán. Encaró, le hizo el túnel a Villalba. Falta de vuelta del juvenil Villalba, la advierte el árbitro. La próxima la tarjeta, le dice el juez. Tiro libre para Trinidense. En San Justo Hierro tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas. Distribuidor autorizado, cemento de línea, acceso cerca y perpetuo socorro. Bufa Energy aumenta el rendimiento físico, mejora la memoria y la concentración, reduce el riesgo de enfermedades cardíacas. Bufa Energy, calidad ético. Vendrá el tiro libre de Mendoza para Trinidense. Es lo del Sol Online. Si te registras con el código Rubin, 100.000 guaraníes de bono extra, los 200.000 guaraníes del bono de bienvenida. Deci Bienestar y certeza exige Paco, más de 40 años llevando energía al país. Va por arriba el equipo dirigido técnicamente por Arrúa, que juega con un hombre menos expulsado. Dávalos le va a pegar a la pelota. Beto va la cruz con la pierna derecha. Vendrá la orden del árbitro. Pita y marca el juez 12 la barrera. Busca la cabeza de Vera, de Benítez, del propio Alan Pereira, de Fernando Romero. Atención que va Trinidense, que tiene un hombre menos, pero quiere marcar el primero. Va de la cruz, apunta, centro. Saca Matías Espinosa desde el fondo para el Gumarilo. En Casa Grutter tenemos los mejores precios minoristas y mayoristas. Venía a hacer tu compra grande del mes. En Casa Grutter siempre salís ganando. En Energy, más de 80 estaciones de servicios a nivel país. Energía para el Paraguay que trabaja. Energía, calidad al precio justo. Cara y el disparo lejos afuera. El remate del volante Trinidense. Saque de meta para Libertad. Para instalar tu industria de depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de billete 1 y 2, comunicate al 413-7000. La Paraguay Inmobiliaria sea este domingo 800 millones más una Corolla Cross, una Peugeot más una Lancha, más de 2.000 millones en premios. En el poder de cambiar. Por Emoy. La pelota por el medio de Ernesto Caballero. Caballero jugando ahora para Viera. Cruza mitad de campo sobre la zona derecha. Pide Ramírez. El balón le va quedando a Rodrigo. Villalba va al juvenil. Volante ofensivo de Libertad de vuelta con Viera. Viera para atrás. Va Jiménez. Quiere el primero Libertad. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitadol. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago. Avenida Eusebio 1751. Llámenos al sitio 296060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Encaró bien, pero se equivoca en el centro. Rodrigo Villalba. Saque de meta que corresponde a Trinidense. Es momento de unirnos para alentar cada jugada a Tokio. Prende tu pasión por el fútbol. Probaste el pack Fortín, etiqueta negra con pomelos paraguayos, sabor único es Fortín. Pásate ya salud protegido, tener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. La selección paraguaya sub-23 vuelve a jugar en el preolímpico de Venezuela el viernes. Paraguay ante Chile a las 20, mismo horario Argentina-Uruguay. Llegaron los precios bajos de Shell para que puedas andar con aire todo el día. Fórmula regular 5.650 y fórmula super 6.150 guaraníes. El precio bajo, calidad superior. Tardas mucho tiempo para levantar paredes. Utiliza el mortero de elevación Sicabol 105 y repara tu pared en solo 2 a 3 horas. Tu casa con Sica queda bien. Encaró Alejandro Silva, dejó atrás la marca de Salcedo. Buen pase para Taguara Cardoso. Apunta a Oscar. Buena descarga sobre el costado izquierdo. Se va metiendo Melgarejo, cabecera de larga, no, el fondo de cancha. Cayó, no hay falta. Lo quiso impresionar al árbitro. Hasta aquí floja la tarea de Lorenzo Melgarejo en el ataque de Libertad, niño. De continuar así me parece que es un candidato al cambio, porque la verdad tuvo un rendimiento intermedio nada más a lo largo de la etapa inicial. Tuvo así una situación de gol, pero hasta aquí por lo menos no se lo ve el rendimiento que había acabado el año pasado Melgarejo. Vamos a ver si al correr los minutos mejora o definitivamente comenzará a recurrir a variantes, porque tiene banco definitivamente el técnico de Libertad. Hace o no los cambios en el momento preciso en este juego. Saca Quiñones para Trinidense. Informe conexión total con personal. Próxima fecha Trinidense el viernes 2, 20:45 va a enfrentar a Sudamérica en Villa Lisa. Por su parte Libertad el domingo 4 a las 20:45 local ante el 2 de mayo. Adelante, Víctor. Buenas tardes, Jorge. El saludo para toda la audiencia de Fútbol a lo Grande Radio Monumental. Cuando tengamos tiempo confirmados los equipos en el Defensores del Chaco, de Cerro Porteño y 2 de mayo. Aguárdame que va Alan Pereira, atención, encaró Pereira, puede estar el primero, Pereira tira, bloquea Viera, quedó tendido en futbolista de Libertad, el rebote para Román, Román juega para Alberto de la Cruz, ataca Trinidense, pone el pecho, la situación Caballero, saca el volante de Libertad, estamos con información. Informe conexión total con personal Flow. Sí, Víctor. Aprovechamos también y vamos copiando con Arturo y Carlos. Cerro Porteño en el arco 13, Jam. La zona defensiva 7, Enzo Jiménez. Camiseta 24, Cristian Javier Báez. 5, Jorge Morel. Y camiseta 21, Santiago Arzamendia. En mitad de cancha 11, Juan Iturbe. Camiseta 26, Robert Piris Damota. 6, Rafael Carrascal. Y camiseta número 10, Cecilio Domínguez. Media punta 8, Federico Carrizo. Y único delantero 19 y capitán de equipo, Diego Churín, el equipo de Víctor Bernay. 2 de mayo,
En el arco 12, Carlos Servín. La defensa 2, Miguel Barreto. 21, Pedro Sosa. 16, Esteban Maidana. Carga Libertad, espérame, Víctor Vino, está gol, 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 gol. De Libertad, gol del Gumarela, gol de Libertad, gol de Ernesto. Es Ernesto Caballero el que termina empujando la pelota con la pierna derecha. Se metió Ramírez, ganó fondo de cancha. El pase para Merdini, la asistencia para Caballero. Venía acompañando al volante interno. El disparo a media altura. Poste derecho de Quiñones, vuela, no alcanza. Libertad venía martillando, golpeando, buscando. Encuentra su premio, señores. Fecha 3 de la apertura aquí en Villaliza. Trinidense 0, Libertad 1, Ernesto Caballero para el Gumarela. Le estaba costando un poco el partido a Libertad, pero siempre hablamos del hombre de más que tenía el conjunto Gumarelo. Y aquí con todo el movimiento en ataque, inclusive ya comenzaba a mover un poquitito su banco allí Galeano. Había llamado a Roque, a Franco, porque se daba cuenta que le estaba costando llegar al gol. Justo allí en ese preciso momento, después de la jugada rápida del conjunto Gumarelo, uno que viene pisando permanentemente el área. Con ese olfato de gol, como ya anteriormente lo hizo en otras instituciones, apareció Caballero en un momento complicado, con uno más en el campo. Gana Libertad en Villaliza, gana el Gumarelo. Momento del gol. 11 minutos, segunda etapa. Completamos, Víctor. Un ratito, Jorge Casal, 2 de mayo. Se viene en la portería, el 2 Barreto, después Víctor Villalba. Después camiseta 21, Pedro Sosa. 16, Esteban Maidana. Y 19, César Castro. En mitad de cancha, por derecha, 7, Elías Alfonso. Camiseta número 8, capitán de equipo Javier Domínguez. 33, Ariel Gauto. Y 17, Brian Ayala. Media punta, 29, Jesús Llano. Y como único delantero, camiseta 20, Marcos Gaona. El conjunto dirigido por Felipe Jiménez. Muy bien, Jorge. Muy bien, está ganando Libertad 1-0. Estamos con información. Informe conexión total con Personal Flow. Los cambios en Libertad, Germán. Entró con el número 18, Iván Franco, se retiró el sub-19, Rodrigo Villalba. Al mismo tiempo entró con el 24, Roque Santa Cruz. Se acabó el partido para Bautista Merlini. 2 cambios se introducen en esta puerta de modificaciones. Ariel Galeano en Libertad. 14 de la etapa complementaria, gana Libertad 1-0. En el Sol Seguro solicita tu precio seguro al 021-236-13.000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Hoy en Punto Farma es Mega Delivery, hasta 50% de descuento en productos seleccionados a través de la web o app. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Ramírez tiene la pelota descargando por el medio para Ernesto Caballero, autor del gol con el cual gana Libertad. Pone el esférico sobre costado zurdo. Allí pica Néstor Jiménez. Jiménez para Matías Espinosa. Este con Roque Santa Cruz. Roque para Melgarejo. Libertad quiere liquidar el pleito. Va Ernesto Caballero. Retrocede todo con Vira. Libertad mueve en campo rival. Santa Elena te acompaña en reuniones de familia, futuro y asado. El vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. Recupera el aceite hombre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano, lograr lo que te propongas. Recupera el aceite hombre calidad papasa. Pica bien, atención, la pelota para Melgarejo, apunta al 10. Melgarejo controla la pelota, retrocede todo con Néstor Jiménez. Toca Libertad Jorge. en campo de Trinidense, escucho. Llamados Pedro Arce y Oscar Chiquito Jiménez por José Arrúa. Muy bien, en instante los cambios en el equipo de Trinidense. Con esta victoria parcial y con un partido más, Libertad es el puntero del torneo con 7 puntos. Cerró con un partido menos 6-5 para Guaraní, General Caballero y Olimpia. ¿Cuánto va? Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 15 minutos. Segunda etapa Rubiloca, la base es donde estés indica Jorge. Trinidense 0, Libertad 1. Y su seguro Chaco. Roque dentro del área baja de cabeza, la marca de la Cruz.
tratando de sacar con la pierna derecha la pelota, le va quedando a Román, sale Trinidense. Testeado, comprobado y aprobado. Llena tu parrilla con los chorizos y cortes parrilleros de piso. Piso, calidad desde su origen. Cuando necesitas materiales de construcción, recuerda que la solución es Urroparecea. Pero parecía 42 años ayudándote a realizar tus proyectos. Román fue a pelear solo contra los zagueros de Libertad. Termina ganando un lateral. Va a reponer en ataque el equipo de Trinidense que prepara dos variantes. Trae tu vehículo a Erimark y maximizarlo con los mejores accesorios de las mejores marcas. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Con las motos Kento tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Avanza siempre con Kento. La pelota de la Cruz. ¿Qué pasó, niño? Amonestado Quiñones. Algo le venía reclamando a Carlos Paul Benítez. No sé si te percataste qué exactamente, pero amonestado Quiñones, el arquero de Trinidense, Germán. Por eso mismo, Jorge, por protestar, es que había reclamado en la última acción pelota a favor de Trinidense y el árbitro dejó seguir. No cobró una infracción en favor del conjunto local. La pelota le va quedando a Román. Román con De la Cruz. Retrocede todo. Veira tiene el control del balón en su terreno para Trinidense. Reporte de la lesión de Víctor Dávalos de Trinidense. Fractura de tibia en la pierna derecha y el tiempo estimado de recuperación es de 3 meses. Allí está lo de Dávalos, que vio la tarjeta roja y fue expulsado posteriormente, Gerardo. Exacto, sí señor, así es, Jorge. Saque de costado en ataque para el equipo de Trinidense. Unicial C Central de España 330 San Lorenzo, filiales en Ambareca, Capeteca, Agua Coronel Oviedo, Villarrica, Cabezón, Ciudad del Este, Carapegó y Pilar. Unicial. Desde los Viñones de Álamos en Mendoza, cada copa es un brindis por la amistad. Contactos al 0994-603-777. Síguenos en Instagram, @Frutas de los Andes, PY. Balonazo bien largo de parte del arquero Quiñones. Va corriendo Romero baja la pelota, atención. Román intenta, no puede disparar porque no tiene ángulo. Perdió la pelota, vuelve a recuperar De la Cruz. Tocando para Pereira. Pereira juega por abajo para Jorge Jara. Encara la marca de Melgarejo. Se va metiendo Jara, pierde ante Melgarejo. Saca el volante liberteño. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitadol. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago, Avenida Cebellena 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo Campo, tu parrilla preferida. Estamos con la información. Informe conexión total con Personal Flow. Sí, Germán. Entra con el número 9, Oscar Chiquito Jiménez. Se retira Fernando Romero. Al mismo tiempo entra con el 7, Pedro Arce. Se acaba el partido para Alan Pereira. Dos cambios se introduce José Arrua en Trinidense en esta puerta de modificaciones. Muy bien, pelota para Libertad. Es momento de unirnos para alentar cada jugada. Tokio, prende tu pasión por el fútbol. Probaste el Pacor, tiene etiqueta negra con pomelo para de sabor único Sporting. Pasatilla Salud Protegida, tiene beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. La pelota de Néstor Jiménez. Atención, pica por la izquierda Espinosa. Banderina arriba, todo anulado. Tiro libre en su campo. Tiro libre que corresponde a Trinidense. Joseph Bárbaro, el servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Bárbaro Oficial. En Rumbo CCA, adquiriendo, renovando tu póliza seguro vehicular. Llevas una póliza seguro hogar por un año. Rumbo CCA de seguro, 63 años protegiendo tu futuro siempre. Saca Wilson Quiñones desde el fondo. Galeano, el entrenador. Libertad, me parece, lo va a llamar a alguien más para seguir modificando el entrenador, el conjunto liberteño que está ganando 1-0. Necesitas plata, te damos más por tus artículos de valor. Tenés 52 locales para tu mayor comodidad. La plata es justo lo que necesitas. Está el empate, vino. Gol, 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 gol. Gol. Trinidense. Me parece que es Pedro Arce el que termina empujando finalmente esa pelota. Venía molestándose allí también con Román, aprovechando el regalito de la defensa liberteña. Increíble lo de Viera, de Jiménez, del propio Ramírez. Martín Silva sale desesperado, no puede hacer nada. Empuja Arce, balón al fondo. O es Román. Entre Arce, me parece que es Román. Joel Román es el que termina empujando. Venía molestándose allí con Arce. Los dos fueron a celebrar separados. Posteriormente se juntaron. Y Joel Román, el que aprovecha el regalo, señores, aquí en Villaliza. Fecha 3 de la apertura. Trinidense 1, Libertad 1. Joel Román para Trinidense. En base a Guapuesa, fuerza. Llegó esta situación del gol para el equipo de Trinidense. Con la presencia de Arce, que recién ingresó. Chiquito Jiménez también peleando por allí. Un enredo en el fondo del conjunto de Libertad. Y uno que a lo largo del partido peleó y luchó bastante. El caso de Román termina encontrando esa pelota. Gira, saca el derecho así en medio de dos centrales que se están cruzando allí entre Ramírez Viera y el propio Martín Silva. Termina
el disparo violento, venciendo la estirada de los jugadores de Libertad que querían cruzarse allí para bloquear el tiro. Llega el empate con uno menos en Villa Elisa, igual a Trinense. Momento del gol. 19 minutos, segunda etapa. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 20 minutos, segunda etapa. Rubiloca, alarmas estés donde estés, sin línea, Jorge. Que hay paridad Trinense, Libertad 1-1. Hizo seguro, Chaco. El gol en el banco de Trinense, Germán. Gritó con todo, se explotó el banco del Sportivo Trinense y también aquí la parcialidad que se hace sentir en la zona preferencial. Con mucho nerviosismo ya estaba dividiendo el partido y lo desahogó con este gol anotado. Se va metiendo Franco Libertad buscando. Atención, el segundo no pudo. Roque saca la defensa de Trinense. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el abasto norte. Bloquea Pollos Amanecer de Granjero Campo 9. En el Ahorrazo nos preparamos para volver a clases como nunca. Enviarnos turistas de útiles al 0974-221-316. El Ahorrazo Supermayorista te ayuda a ahorrar de verdad. Alejandro Silva levanta la pelota, saca la defensa por intermedio de Vera. Recoge desde el fondo Luis de la Cruz para el equipo de Trinense. Aguanta, busca la salida rápida con Román. Se le va el balón, saque de manos para Libertad en ataque. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades. 45.000 atenciones médicas al año. Escrita al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Centro de Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Teléfono 0978-30-008. Ruta Coronel Franco Arroyo, Primavera, Concepción. Libertad prepara tres variantes. Ya en instante va Moino con Germán. La pelota le va quedando sobre el costado izquierdo. Va a Espinosa. Ataca con todo el Gumarelo que busca el desnivel del partido 1-1. Se mete Espinosa, quiere ganar fondo de cancha. Se cierra bien Trinense. Va Espinosa. Hace recaptura para Trinense. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Distribuye la Costa SRL. En Bristol aprovecha la semana de TVs y celulares TV Wina 32 pulgadas HD Smart, cotas de 99.000 guaraníes. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. La pelota de Alejandro Silva, va con toda libertad. Franco apunta, cabecera del área. Balón que le queda a Melgarejo. No pudo Melgarejo. Me parece que va a ser cambiado Melgarejo cuando va Espinosa. Balón para Franco. Está el disparo. Que mal le pegó Franco. Le pegó lejos afuera Iván Franco. Salida para Trinense. Batería Esparta con mayor fuerza, arranque y tecnología PowerPoint por mayor duración. Encontrarlas en las mejores casas de baterías del mundo. Yo elijo Batería Esparta, un golazo. Llegó el yogur con cereales de La Pradera. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Vendrán los cambios en el equipo de Libertad. Mil Empeños, venta, arreglo, joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización, Sarmiento, casi Profesor Cabral, Concepción. Mil Empeños. Ya mismo declarás hoy. Pasó por uno de los salones de venta de la cooperativa Chorticher y no te olvides del auténtico choriqueso Chorti. Chorti B con la garantía de la cooperativa Chorticher. Estamos con la información. Informe conexión total con Personal Flow. Germán. Entra con el número 22, Hugo Martínez. Se retira Alejandro Silva. Al mismo tiempo entra con el 20, Antonio Vareiro. Se acabó el partido para Lorenzo Melgarejo. Y al mismo tiempo entra con el 9, Gustavo Aguilar. Se acaba el partido para el capitán Oscar Tacuara Cardoso. 3 cambios introduce Ariel Galeano en esta puerta de modificaciones. Ya no le quedan opciones al técnico Gumarelo. Allí están los cambios en Libertad. Este verano probablemente no puedas hacer todo, ir al cine, fiestas en la piscina, bailar, pero hagas lo que hagas, usar control, Pyme, Fil. Cerámica Itagua es tu caso para toda la vida, desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua, ventas al 607-151. Cerámica Itagua, 100% pasión. Carga Vareiro en su primer contacto con la pelota, va al Casapeño tocando el esférico, atención para Aguilar, aguanta Aguilar, por bajo para Ernesto Caballero, quien marcó el gol de Libertad. Ernesto levanta el esférico por la derecha, Ramírez bajando bien el mano a mano con Mendoza, Ramírez centro al área de la Cruz de cabeza, balón para Quiñones, controla seguro el arquero de Trinense. Precios mayoristas a partir de 3 unidades, Sargento Silva entre defensores del Chaco y Julia Miranda, Cuento Comercial, la Economía de San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Elegimos calidad, elegimos lo mejor, Chanicel y Claucol, acompañando siempre tus grandes proyectos y construcciones. Saca desde el fondo Quiñones para Trinense. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en todas sus estaciones de servicios. Grupo Crismo, tu preferencia, nuestra fortaleza. Todo momento es bueno para disfrutar Lacto Holanda, leches, yogures, mantecas, quesos. Lacto Holanda, la salud de cada día. Martínez al piso, falta, infracción sobre el recién ingresado Hugo Martínez, tiro libre, lo va a hacer Caballero para Libertad. Afiliate online desde cualquier parte del país, ingresa a nuestra web cmsb.org.py, llámanos al 218-4000, aprovecha de afiliate online, Caja Mutual. Para de sufrir, adelantate y en Electroban Levato Split York de 12.000 Betú con sello de garantía energía cuota 279.000 guaraníes. Electroban, mejorando tu calidad de vida. La pelota en poder de Trinense hasta quien encuentra el camino para desnivelar el equipo de Libertad. Saca desde el fondo Quiñones, balonazo bien largo. Pica Oscar Chiquito Jiménez. Intenta bajar de cabeza para Román. Se va metiendo el autor del empate del conjunto de Trinense. Chiquito Jiménez se mete cabecera del área. Saca Viera para Libertad. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 25 minutos. Segunda etapa, Rubiloca, alarmas donde estés, indica Jorge. Señores, Trinense, Libertad empatan 1-1. Y su seguro, Chaco. Monumental.
Es cierto, queda mucho todavía, niño, pero hasta aquí sostiene bien Trinidense. Sí, está aguantando, pero la verdad queda una enormidad. Recién vamos casi en 26 de partido. Va a cargar a bastante Libertad y más con los cambios que... Cuidado con esta. Va Ramírez, termina sacando de la cruz para el equipo de Trinidense. Los domingos son de Pechugón, sorprende a todos llevando tu pueblo Pechugón de tu pollería o roticería preferida. Pechugón, deliciosamente natural. Urbanización Natural de cercanía del Hospital Nacional de Itagüí, Muni de Taco. Te fijas en reajustes. EMSA Inmobiliaria contigo desde 1994. Con los cambios decía que le van a dar una renovación allí en ataque, principalmente a un Melgarejo que no estaba rindiendo, por eso fue reemplazado. A Tacuara ya le estaba costando también allí arriba. Y con el ingreso de Vareiro, lo del propio Hugo Martínez para tratar de mover los hilos en el medio campo y la presencia de Roque que ya ingresó antes, allí crece en ataque el conjunto liberteño. Que carga con Ramírez, centro a Lara, Franco para el segundo, vino, está. Gol, 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 gol. 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 De Libertad, gol del Gumarela, gol de Iván, gol de Franco, Iván Franco, termina cerrando bien, se metió Ramírez por la derecha, mandó al centro al área, Iván Franco, señores, mete la diagonal, define por bajo, poste zurdo de Quiñones, Arroja no alcanza, Libertad pasa al frente de vuelta, desnivela el marcador, el equipo Gumarelo aquí en Villaliza, fecha 3 del torneo Apertura, Trinidense 1, Libertad 2, Iván Franco para el Gumarelo. Muy bien Ramírez para ganar la última línea. Es más, uno miraba toda esa zona del ataque de Libertad y eran por lo menos 7, 8 jugadores de Libertad en ataque pisando territorio de Trinidense y uno decía, ¿podrá aguantar o no Trinidense? Que está en ese plan de hacer el gol, de defenderse y ahora va a salir sin dudas desesperado. Ingresó bien Franco, está picante, está rápido, incisivo, le quedó muy bien esa pelota al hueco, allí entre el medio y los volantes para que termine definiendo por bajo al poste izquierdo del arco defendido por Quiñones para marcar el segundo de Libertad. Apareció Iván Franco. Momento del gol. 26 minutos, segunda etapa. Tiro de esquina para Trinidense. El comentario de Jorge Sosa hace una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo fui sobre Quitadol. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, avenida Usubellana 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo Campo, tu parrilla preferida. Vendrá el tiro de esquina, carril izquierdo, arco, la zona norte, Arce con la pierna derecha. La orden del juez. Vendrá el tiro de esquina. Espera, dice Carlos Paul Benítez. Se venían empujando dentro del área. Ahora sí pita de vuelta el árbitro del partido con mucha gente va Trinidense. Lo quiere empatar rápidamente. Arce y el centro. Pelota bien arriba. Sale Martín Silva con golpe de puño. Despeja el arquero Gumarelo. Juntos llevaremos a Paraguay al Mundial Toque, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Probaste el pack Fortín, etiqueta negra con pomelos paraguayos de sabor único Fortín. Pásate ya salud protegido, obtener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. La pelota de Mendoza pierde ante la marca de Roque Santa Cruz. Va Roque sobre la zona derecha, juega por abajo. Aguilar tiene el control de la pelota, el 9 de Libertad. Pone el esférico por la izquierda con Espinosa. Libertad quiere el tercero. Olímpico Sub-23, grupo A, minuto 10 de la primera parte. Colombia y Venezuela van empatando 0-0 en primer turno. Clasificó Brasil, le ganó Ecuador 2-1. Falta sobre Martínez, dejar a tiro libre, campo rival, tiro libre que corresponde al conjunto de Libertad. Ingresa a www.aposta.le, apostar a ganarlo, cambia todo. Con Banco tenés 100% reintegro en viajes de Ecovía, Luque, Sambre y fines de semana de enero y febrero. Banco crece desde la raíz. Cuarta fecha del campeonato, el viernes nacional Guaraní, Sol de América Trinidense. Llegan las 72 horas de descuentos reales a Farmacias Catedral hasta el 31 de enero. Descuentos de hasta el 50% con todos los medios de pago en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. Llena tu verano de ahorros con Copetrol. Carga la calidad de siempre a un precio más bajo. Hasta 1.250 en hasta y 600 guaraníes en diésel. Copetrol, vamos. Néstor Jiménez jugando para Martín Silva. Silva tiene la pelota otra vez con Jiménez. Jiménez por el medio para Martínez. Martínez que acaba de ingresar. Tiene el control de la pelota en su terreno. Sale Caballero para Libertad. En la ciudad de Villeta contamos con zona residencial con salida a rutas importantes. Novetal, acceso sur. Contacto al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Llegó Buller, la nueva marca de motos que te permite ir más lejos o más rápido. Para verdaderamente sentir el poder en tus manos. Moto Buller, el poder de tu pasión. Martín Silva para Viera. La presión ejercida por Arce. Igual que Salcedo. No se rinde Trinidense. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama en el tiempo de juego. 30 minutos. Segunda etapa. Rubiloca. Alarmas donde se indica Jorge. Trinidense 1, Libertad 2. Y su seguro Chaco. Monumental.
Va Ramírez de gran trabajo hasta aquí en el ataque del conjunto libertino, tocando para el volante Hugo Martínez, lanza por la izquierda, corre, atención, va metiéndose campo rival Matías Espinosa. Espinosa juega para Bariro, el cazapeño apunta, le va a pegar con la pierna derecha, no tiene ángulo, toca para Caballero, este se anima tampoco, insiste Libertad. Mira los partidos nacionales e internacionales con tu hierba Pajarito Premio en el Sorbo, hierba mate Pajarito, cultura y sabor en el sorbo de tradición. En San Juturo tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas, distribuidor autorizado Cemento Vallemí, acceso Surcas y Perpetuo Socorro en el centro de Ramírez, Vareiro está. Banderina arriba, termina sacando Quiñones, posición adelantada, tiro libre que corresponde al equipo veterinense. Pufa Energy aumenta el rendimiento físico, mejora la memoria y la concentración, reduce el riesgo de enfermedades cardíacas. Pufa Energy, calidad de éticos. Es Lotel Sol Online, si te registras con el código Rubén 100.000 guaraníes de bono extra, los 200.000 guaraníes de bono de bienvenida. El sábado por la cuarta fecha, Tacuari Luqueño en Encarnación, Ameliano Olimpia. Decir bienestar y certeza de Kim Paco, más de 40 años llevando energía al país. En Casa Grutter tenemos los mejores precios minoristas y mayoristas. Venía a hacer tu compra grande del mes. En Casa Grutter siempre salís ganando. Recuperando la pelota el conjunto de Libertad con Franco. Franco que marcó el segundo desnivel con el cual Libertad está sumando de atrás. Tiene la pelota descargando para Iván Ramírez. Ramírez para atrás con Viera. Viera y la salida de Libertad. En Energy, más de 80 estaciones de servicios a nivel país. Energy, energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía, calidad al precio justo. Para instalar tu industria de depósito, fábrica, organización, centro industrial de Bileta 1 y 2. Comunicate al 413-7000 a Paraguay Inmobiliaria S.A. Va Hugo Martínez, pierde la pelota ante la marca de la Cruz. Más con corazón que con fútbol tenidense. Intenta la paridad. Se mete Román, logra puntear Jiménez. Martín Silva evita el córner, se queda con la pelota el arquero de Libertad. Este domingo 800 millones más una Corolla Cross, una Peugeot más una lancha más 2.000 millones en premios. NT, el poder de cambiarse por Emoy. Llegaron los precios bajos de Shell para que puedas andar con aire todo el día. Fórmula regular 5.650 y fórmula super 6.150 guaraníes. Shell, precios bajos, calidad superior. Llegamos a los 32 de la etapa complementaria. Gana el Gumarelo, gana Libertad 2-1. Olvídate los metales oxidados, aplicar, convertir y dejarlos como nuevos. Impermeabilizar, repararse ya y proteger tu casa con Sica. Queda bien. En el Sol Seguro solicita tu póliza seguro 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Ataca Trinidense, la pelota le va quedando a Mendoza sobre el lado izquierdo, se perfila Salcedo, se muestra también Román, algo cansado ya el futbolista, el volante ofensivo, hablamos de Román. Mendoza tiene la pelota, va por el empate Trinidense. Con Punto Farma y la Cooperativa Universitaria accedes al 35% de descuento en tus compras. Aprovecha estos beneficios con Cooperativa Universitaria. Santa Elena te acompaña en reuniones de familia, fútbol y asado, el vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. Ojo que Martínez rápido, pica Vareiro por la derecha, Roque por la izquierda, por el medio Aguilar. No puede liquidar Libertad con Hugo Martínez, perdió tiempo y también la pelota. Saca Jara para Trinidense. Recupera el aceto hombre, nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Recupera el aceto hombre de calidad Papasa. Testeado, comprobado y aprobado. Llena tu parrilla con 8 chorizos y cortes parrilleros de pizza. Pizza calidad desde su origen. Mendoza recaptura para el conjunto veterinense, pone el balón para adelante, va corriendo Román. Román que ya está cansado, encaró, escapó de Viera, se va metiendo Román, va a colocar el centro, ganó un córner. Estiro de esquina para Trinidense. Cuando necesitas materiales de construcción, recordad que la solución es Ferropar S.A. Ferropar S.A. 42 años ayudándote a realizar tus proyectos. Todos los accesorios que siempre quisiste los encontrarás en Erimar, alarmas polarizados y mucho más. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Cayó Román, está muy cansado. ¿Lo va a llamar a alguien a Rúa, Germán? De momento no, Jorge. Siguen realizando trabajos de calentamiento los mismos suplentes que aún le restan a José Arrúa. Todavía no llamó a nadie para reemplazar al volante ofensivo de Trinidense. La crucial córner para Trinidense. Con las motos Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Avanza siempre con Kenton. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEA, bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8001 y sal. Pino centro, pelota arriba, saca Bariro. El rebote le va quedando Salcedo. Se perfila Mendoza. Mendoza pone otra vez la pelota sobre costado izquierdo para De la Cruz. Va al centro, al área, Chiquito Jiménez. Baja de cabeza. Mira, ¿por qué no jugó al arco César Benítez? Si estaba solo como para empujar esa pelota, niño. Creería que no estaba bien perfilado, por eso como que intentó devolver nuevamente esa pelota hacia donde estaba Jiménez. Aquí en la contra quiere liquidar Libertad del partido. Igual se anima, pelea, lucha. Trinidense igualmente dentro del desarrollo del partido que quiere la paridad. Mientras Libertad encuentra los espacios para poder encontrar el tercero. Que viene Chiquito, gana Libertad 2-1. Brindemos por la amistad que perdura con un delicioso vino Álamos. Importa y distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Seguinos en Instagram, @Frutos de los Andes PY. En Joseph Barber, servicio de corte y barbería. Primer nivel, conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. La pelota le va quedando Iván Ramírez. Aguanta Ramírez, no se apura. Toca por el medio con Caballero. Ernesto Caballero retrocede todo con Viera. Juega en su campo Libertad. ¿Cuánto va? Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 35 minutos. Segunda etapa Rubiloca. La ropa se gestión desde Indica Jorge. Trinidad
Trinitense 1, Libertad 2. Y su seguro, Chaco. De fondo, señores, para el cierre de la fecha 3, Cerro 2 de mayo en el Defensores del Chaco. En Rumbo CCA adquiriendo, renovando tu póliza seguro vehicular, te vas a una póliza seguro hogar por un año. Rumbo CCA de seguro 63 años protegiendo tu futuro siempre. La Plata Empeños, la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Ingresa a laplata.com.py. Empeña, seguro empeña La Plata. Martínez busca la salida para el equipo de Libertad. Escucho. Ahora sí hay dos llamados por José Arrúa. Ellos son Armando Ruiz Díaz y Enrique Borja. Serán los dos últimos cambios de Arrúa en Trinidad. Me parece que se va a ir Román en el equipo de Trinense que quiere el empate. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte. Bloquea Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. Compra a precio mayorista en el Ahorrazo. Encontraste de todo a precios bajos y gran variedad. Encontrarnos en el mercado de San Lorenzo, Capitán Thompson. El Ahorrazo super mayorista te ayuda a ahorrar de verdad. Roque Santa Cruz y la pelota para, atención, metiéndose Iván Franco por la derecha. Perdió Franco, vuelve a recuperar Franco, vuelve a perder ante la marca de Salcedo. Quita Mendoza para Trinense. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades. Profesores altamente calificados. Inscribite al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Centro de Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Arroyo Primavera, Concepción. Jiménez está solo, no se apura Néstor Jiménez, colocando el balón por el medio para Ernesto Caballero. Caballero juega por abajo para Viera, la presión de Chiquito Jiménez. Ernesto Caballero buscando la salida para Libertad. Centro de Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Arroyo Primavera, Concepción. Los gelsos Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad de resistencia. Distribuye la Costa SRL. Martínez tocando la pelota para Ernesto Caballero. Caballero para Jiménez. No está nadie en la presión. Están cansados los futbolistas de Trinense. Pelotazo largo para Vareiro. Vareiro ante Veracruz. Ganó Vareiro. Vareiro tiene el tercero. Apunta Vareiro. Jugó para Roque que no entendió el pase. Saca desde el fondo. Vera para el conjunto de Trinense. La selección argentina de Scaloni confirmó sus rivales para la fecha FIFA en marzo del 18 al 26 ante Nigeria y Costa de Marfil. Ambos partidos en China. Balón en ataque para Trinense. El comentario de Jorge Sosa hace una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo puedo subir Quitadol. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, Avenida Sevillana, mes 751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo Campo, tu parrilla preferida. Estamos con la información. Informe conexión total con Personal Flow. Germán. Entra con el número 2 Armando Ruiz Díaz. Se retira Luis de la Cruz. Y al mismo tiempo entra con el número 22 Enrique Borja. Se acaba el compromiso para Juan Salcedo. Son las dos últimas modificaciones de Arrúa en Trinidense. Muy bien, allí están los cambios en el conjunto de Trinense. Es momento de unirnos para alentar cada jugada a Tokio. Prende tu pasión por el fútbol. Próbate el pack Fortín etiqueta negra con pomelos paraguayos sobre únicos Fortín. Pásate de solo protegido, tener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. Franco no alcanza la pelota. Intenta meterse Mendoza sobre costado izquierdo. Se va aproximando Trinense. Tenemos 38 prácticamente del segundo laxo. Gana Libertad 2-1. En Bristol aprovechar la semana de TVs y celulares. Celular Samsung a 04 cuotas de 99.000 guaraníes. Con tus compras participaste en la promo de 2.000 millones en premios. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Baterías Parta con mayor fuerza de arranque y tecnología Powerframe por mayor duración. Encontrarlas en las mejores casas de baterías del mundo. Yo elijo batería Parta, un golazo. Carga Trinense la pelota sobre la zona derecha. Arce levanta centro para Borja. No alcanza. Intenta Franco despejar para Libertad. Llega Sergio Mendoza. Mendoza va a colocar el centro. Balón al área. Pasado para Chiquito Jiménez. Le queda el gol a Arce. Apunta, no tiene ángulo. Arce el disparo. Martín Silva termina sacando. Insiste Ruiz Díaz para Trinense. Llegó Yur con cereales de La Pradera. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Mil empeños, venta reloj, joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización, saneamiento, casi profesor Cabral, Concepción, mil empeños. Va Borja, quiere el empate, saca Viera, tiro de esquina, es para Trinidense. Y si declaramos hoy, le aplicamos una costilla, un guisacho con la mejor carne 100% chaqueña, Shorty, con la garantía de la cooperativa Shorty Cher. Este verano probablemente no puedas hacer todo, ir al cine, fiestas en la piscina, bailar, pero hagas lo que hagas, usa control, Film Macfield. Aguerrido, como que recuperó parte de lo que conocíamos de Trinidense el año pasado, inclusive con 10. Fuera de tener allí el hombre menos, lucha, pelea, aquí gana un tiro de esquina, buen trabajo por derecha allí de Román. A ver si aprovecha esta acción de pelota detenida el tiro de esquina del equipo de Trinidense para llegar al empate. Sobre costado izquierdo Mendoza, capitán con la zurda. Envía al centro, balón a Lara, testazo. Martín Silva. Silva le saca el cabezazo a César Benítez. Atento el arquero de Libertad. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua, ventas al 607-151. Cerámica Itagua, 100% pasión. Lunes a sábados de 5:20 horas y domingos de 5 a 13 horas. Sargento Silva entre Defensores del Chaco y Julia Miranda Cueto. Comercial La Economía de San Lorenzo, el campeón de los precios Paco. 20:50 se cierra la tercera fecha en el Defensores del Chaco. Cerro 2 de mayo. El partido allí en Sajonia. Señores, ¿cuánto va? Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 40.
40 minutos, segunda etapa. Rubiloca, alarmas donde te indica Jorge. Trinidense 1, Libertad 2. Hizo seguro, Chaco. No lo liquida Libertad, no se rinde Trinidense, que está jugado. El equipo de Rúa con un hombre menos fue expulsado. Dávalo que se retiró lesionado y vía VAR recibió la tarjeta roja. La pelota le va quedando a Quiñones. Se viene Trinidense. Elegimos calidad, elegimos lo mejor. San Isidro y Clocol, acompañando siempre tus grandes proyectos y construcciones. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en todas sus estaciones de servicio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Con Arturo, con Carlos, con Víctor y todos los compañeros en el Defensores del Chaco. 20-50 para Cerro, 2 de mayo. La pelota de Martínez con Franco. Anticipa a Mendoza, llega Martínez. Va a insistir Libertad. Todo momento bueno para disfrutar Lactolanda, leche, sucres, manteca, queso. Lactolanda, la salud de cada día. La Caja Mutual te ayuda a construir tu futuro mediante la jubilación privada voluntaria desde los 18 años. Puedes afiliarte. Más información al 218-4000. Caja Mutual. Va Vareiro, el cazapeño lo puede liquidar. Ataca Libertad. Vareiro dentro del área, punta. Juega con Franco, pierde Franco, recupera Roque Santa Cruz. Para atrás con Ernesto Caballero. Toca en campo rival el equipo de Libertad. Viví el verano con Electroban Piscina Bestway de 6.678 litros. Estructura metálica, cuotas de 128.000 guaraníes. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Los domingos son de Pechugón, sorprendiendo llevando tu pollo Pechugón de tu pollería o roticería preferida. Pechugón, deliciosamente natural. El disparo de Vareiro, atento Quiñones, se queda con la pelota el golero de Trinidense. Organización Altura Ciudad, cercanía del Hospital Nacional de Itaguay, Muni de Taco, fijas en reajustes. EMSA Inmobiliaria, contigo desde 1994. Ingresa a www.aposta.la. Aposta a ganar lo cambia todo. Falta y tarjeta para Chiquito enojado. Chiquito muy molesto con el árbitro. Recibe la tarjeta amarilla por protestar. Escucho. Para Jiménez, para Néstor Jiménez por la infracción. Y para Oscar Jiménez, para Chiquito Jiménez por protestar. Es así tal cual como describiste, Jorge. Los siguientes amonestados en Libertad y Trinidense respectivamente. Tiro libre peligroso para Trinidense. Con tus tarjetas de crédito Bangkok tenés 25% de ahorro en librerías y grandes tiendas. 2 de febrero, Bangkok crece desde Larra y disfruta el verano con Farmacia Catedral. Se acerca el último sorteo de premios increíbles este 1 de febrero en Farmacia Catedral. Además de cuidarte, amamos premiarte. Se fabricó la falta. Chiquito Jiménez frontal al arco de Martín Silva. 3 en la barrera. Le va a pegar directo al arco. Es lejos, me parece. Pedro Arce va a colocar el centro por cómo se perfila la orden del juez. Arce y el centro, pelota para Chiquito, bajó de cabeza. ¿Quién llega? Nadie. Saca Aguilar para el equipo de Libertad. Copetrol bajó el precio de su combustible, Supra 95, 6.150, Suprema 97, 7.500, Diesel Go 7.690 guaraníes todos los días. Copetrol, vamos. En la ciudad de Villeta contamos con zona residencial con salida a rutas importantes, no está el acceso sur. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Salida que corresponde a Libertad sin niño. Una buena chance nuevamente aquí para el equipo trinidense, pero no le llegó a la cabeza. Al pecho le pedía esa pelota allí Chiquito Jiménez, que él solito. Es cierto, entró Borja, pero Borja estaba mucho más retrasado. En esta Pedro Arce en la intención, el pase se terminó equivocando. Tuvo igual sus chances, sus aproximaciones el equipo de Trinidense. Un par de intervenciones buenas de parte de Martín Silva. Bajó en la intensidad Libertad y eso le permite igualmente un crecimiento futbolístico a Trinidense. Muy bien, 44 de partido, gana Libertad 2-1. Olímpico Sub-23, grupo A, minuto 25 de la primera parte. Colombia y Venezuela van empatando 0-0 con este resultado. Está avanzando la fase final junto a Brasil, Ecuador. Saca Borja para Trinidense. Llegó Buller, la nueva marca motos que te permite ir más lejos o más rápido para verdaderamente sentir el poder en tus manos. Motos Buller, el poder de tu pasión. Combate el calor con un sorbo de tradición, el sabor de la cultura y la pasión. Yerba mate pajarito, lo bueno se vuelve tradición en todas partes. Ataca el conjunto de Libertad que quiere liquidar el partido. Se va metiendo Martínez para Aguilar, no llega. Quiñones se queda con la pelota. La salida rápida del equipo de Trinidense. En San Justo Hierro tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas. Distribuidor autorizado, Cemento Valdemío, Acceso Sur, Casi Perpetuo, Socorro Nembú. Pufa Energy aumenta el rendimiento físico, mejora la memoria y la concentración, reduce el riesgo de enfermedades cardíacas. Pufa Energy, calidad ético. Va Borja, carga Trinidense, pierde Borja, recupera, cara a cara, tocando la pelota ahora por el medio. Arce tiene el control de la pelota, campo rival para Mendoza. Mendoza lo observa Chiquito, centro para Jiménez, bajó de cabeza, Borja no llega. Alcanza Néstor Jiménez, sale el equipo de Libertad. Es lo del Sol Online, se te registras con el código 20.000 guaraníes de bono extra, los 200.000 guaraníes del bono de bienvenida. De Si Bienestar y Certeza Chiquimpa, con más de 40 años llevando energía al país. Está cargando el conjunto de Libertad, son hinchas extranjeros, creo. Pero por lo menos el hincha que se acercó allí a pedirle a Tacuara un autógrafo, tiene una remera de Houston Dynamo, pero se acercó con una remera del Benfica y le pasó a Tacuara Cardoso, que ya está en el banco, y este gentilmente le firmó al fanático que vino con la remera del Benfica en las manos, porque tenía puesta una del Houston Dynamo. No sé si son extranjeros, pero Tacuara le dio la firma.
¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego, tiempo cumplido, 45 minutos, segunda etapa, Rubiloca, alarmas estés donde estés, indica Jorge. Trinidense 1, Libertad 2. Y su seguro, Chaco. Ramírez ataca, centro para Aguilar, le queda el gol a Bariro, no tiene ángulo, insiste Antonio Bariro para atrás con Hugo Martínez, otro centro, pelota al área, le queda Mendoza, juega con Quiñones, sale Trinidense, ¿cuánto más, Germán? 4 minutos más. Hasta los 49 se juega el partido. En Casa Grutter tenemos los mejores precios minoristas y mayoristas. Vení a hacer tu compra grande del mes. En Casa Grutter siempre salís ganando. En Energy, más de 80 estaciones de servicios a nivel país. Energy, energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía, calidad al precio justo. Avanza Chiquito Jiménez, la pelota para Borja. Aguanta Borja dentro del área. Está muy solo Borja. Quiere ganar fondo de cancha. Pierde la pelota ante la marca de Néstor Jiménez. Balón para Franco. Saque de manos. En ataque para Trinidense. Para instalar tu industria de depósitos, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2. Comunicate al 413-7000 a Paraguay Inmobiliaria S.A. Este domingo 800 millones más una Corolla Cross, una Peugeot más una lancha, más de 2.000 millones en premios. En el poder de cambiarse por amor. Mendoza y el centro, balón al área, cayó Chiquito, no hay falta. Despeja la defensa, el balón le va quedando Martínez. Martínez para Roque, va Roque, aguanta, va a perder ante Mendoza, puntea Mendoza, Román, recaptura para Trinidense. Llegan los precios bajos de Ciel para que puedas andar con aire todo el día. Fórmula regular 5.650 y fórmula super 6.150 guaraníes. El precio bajo, calidad superior. Tardas mucho tiempo para levantar paredes, utilizar mortero de elevación Sica Ball 105 y reparar tu pared en solo 2 a 3 horas. Tu casa con Sica queda ahí. Con todo carga el equipo de Trinidense, va Mendoza, pica sobre la zona izquierda, se muestra Chiquito Jiménez, también pide Borja. Van prácticamente todos, menos el arquero Quiñones. Mendoza tiene el control de la pelota, va a levantar el centro, juega sobre la zona izquierda, ahora con César Benítez, el banda, centro, balón al área, sale Silva, la pelota se va a perder al fondo, evita el lateral Martínez. El volante de Libertad. En el Sol Seguro solicita tu precio seguro 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Hoy Punto Parma es mega delivery, hasta 50% de descuento en productos seleccionados a través de la web o app. En Punto Parma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Lo sufre Galeano, entrenador de Libertad, no se rinde Trinidense. Va el pelotazo de Quiñones, balón arriba, no puede Chiquito ante la marca de Franco. Mete la cabeza, atención, cara. Va a recuperar Mendoza, llega Franco, no hay falta. La pelota de Mendoza, ¿qué pasó con Borja? Borja no entró de lleno al partido, pierde la pelota el delantero de Trinidense. Santa Elena te acompaña en reuniones de familia. Aguárdame, puede estar Chiquito para el empate. Se va metiendo Chiquito, cerca del área, perdió tiempo, no tiene ángulo. Y también la pelota. Sí, Darío. Santa Elena te acompaña en reuniones de familia, fútbol y asado. El vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. Recupera el aceite hombre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Recupera el aceite hombre calidad papaza. Con el corazón desplazado a los botines, va el equipo de Trinidense, pelota bien arriba de Quiñones, corre Borja, bajó de cabeza Martín Silva, se queda con la pelota. Testeado, comprobado y aprobado, Lenato para allá con los chorizos y cortes parrilleros de piso, calidad desde su origen. Cuando necesitas materiales de construcción, recordad que la solución es Ferro Parecea 42 años ayudando a realizar tus proyectos. Martínez para el tercero, viene Bariro está, va a rematar Bariro, perdió tiempo, insiste Bariro, centro, saca Román desde el fondo, sale Trinidense con cara. Trae tu vehículo a Erimar y maximizarlo con los mejores accesorios de las mejores marcas. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Con las motos Kento tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Avanza siempre con Kento. Chiquito Jiménez para Borja, Borja no puede ante la marca de Espinosa, va a pelear Chiquito, intenta Jiménez, va para Arce, está muy solo Arce, rodeado de zagueros de Libertad, pierde la pelota, le queda poco, va a ganar Libertad, saca Viera desde el fondo. Con las motos Kento tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Avanza siempre con Kento. Nunisal, Central de España 330 San Lorenzo, filiales en Ambareca, Peteito, Hueco, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapehuec, Pilar, Unisal. Señores, no hay tiempo final. Final del partido aquí en Villa Lisa. Lo ganó Libertad, lo ganó el Gumarelo. Fecha 3 de la apertura, Trinidense 1, Libertad 2. Relató Jorge Casal. Voy contigo, Germán. Gracias, Jorge. Estamos acá en compañía de don Sergio Mendoza, padre del jugador Sergio Mendoza, capitán de Sergio Mendoza, capitán de Trinidense. ¿Qué se puede decir después de esta derrota dolorosa por cómo se dio? Así mismo, después de venir con 2 derrotas consecutivas, creo que hoy se encontró el equipo y la verdad que Trinidense no fue de menos. Fue un duro rival para Libertad. Lastimosamente ustedes vieron, son testigos de esa expulsión que bajoneó al equipo y por todo, sobre todas esas cosas, casi remontábamos, empatando, pero no se pudo. Libertad es grande y no hay que darle ningún espacio porque encontraron y ahí están los goles de ellos.
Demostró mucho corazón, mucho empuje el Triqui, a pesar de estar con uno menos, pese a todo lo que pasó, el contexto en el que estaba, igual casi lo termina empatando. Pelearon 94 minutos, son unos guerreros porque, reitero, Libertad es grande y con todos los desmanes que hubo durante el partido, realmente merecido los aplausos para estos petrinienses, realmente. Una pena lo que pasó con Víctor Dávalos también, ¿verdad? ¿Considera usted que lo podía haber tolerado el árbitro, pese a que se fue lesionado, igual lo expulsó? No he visto ninguna repetición porque estamos viendo en vivo, ¿verdad? Pero es una cosa que por única vez seguramente se ve en este caso, en nuestro fútbol, porque debería tener en cuenta, miren ustedes, una expulsión en Camilla yendo al sanatorio. No se entiende. Esto que hay que revertir porque no se puede. Eso es lo que rompe el fútbol. Nosotros que somos fanáticos del fútbol, no importa que no seamos de otro club, sino queremos ver buen fútbol, pero lastimosamente el árbitro no ayudó para nada. No digo que favoreció ni nada por el estilo, pero sí, en ese caso se quedó diezmado el equipo de Triniense. Muchas gracias, señor. Eran las palabras de don Sergio Mendoza, tío de su tocayo, Sergio Mendoza, el capitán del Sportivo Trinidense, Jorge. Muy bien, señores. Ganó Libertad, ganó el Gumarelo, de momento a la punta, a la espera del partido de Cerro 2 de Mayo. Comentarios finales, Jorge Niño Susana, una presentación de... Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo puedo subir Quitadol. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala 1751. Llámanos al 729.